La vida nos domina, no la dominamos nosotros. Entonces este es el patrón que más enferma. El estrés hace daño físico también. Tenemos que empoderar a la gente a tomar las riendas de su salud. Muchas de las enfermedades con buenos hábitos se pueden revertir. De los años 50 es la carrera de la rata de tengo que ser productivo, tengo que... ¿Contra quién corres? Claro. Corres contra ti mismo. Lo más fácil son 10 minutos al día. Si no tienes 10 minutos para dedicarte a ti misma, hay un problema de base que es mucho mayor. Nuestra generación se ha desconectado completamente de eso. Su eje, su ritmo circadiano no está bien, porque no está bien regulado. Si te da una hipoglucemia por no comer más de 3 veces al día, entonces es un problema de salud. El sistema sanitario español, tal y como está concebido ahora, lo único que quiere es sacar números adelante. No le interesa ni la salud, ni la enfermedad, ni el paciente. Dentro de 20 años va a haber un problema muy serio de médicos. Lo mejor de mí. Y siempre dar lo mejor. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. Pues mira, Mara, yo te pregunto, tú que has visto cosas a diario que nosotros solo vemos alguna vez en la vida, ¿no? Algunas, varias, con suerte pocas. Espero que sí. Que tienen que ver con cuando el cuerpo dice basta un poco, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que no entendemos o que las personas no entienden todavía de su salud? Pues lo que creo que no se entiende es la prioridad. Fíjate que mucha gente prioriza el tener una casa grande o el tener la casa ordenada, el tener la casa limpia o tener el coche limpio, ¿no? Hay gente que le da prioridades. O que los niños o las niñas vayan a extraescolares, que ¿no? Se prioriza todo menos la salud. Y entonces el cuerpo llega a un punto en el que va dando pequeñas señales, ¿no? A lo mejor pues un dolor de estómago un día o ronchas en la piel otro, va dando esas señales hasta que un día aparece ya la enfermedad. Y ese día es el que ya la gota ha colmado el vaso. Y yo creo que la gente no entiende que también priorizar el cuerpo también es cuidar de los otros, si es el caso. Y si uno está solo, pues es cuidar de su yo del futuro, que es lo que últimamente estamos viendo. Yo que tengo, ¿no? el trabajo de estar con la vejez cada día, yo veo mucha diferencia entre la gente que ha priorizado durante los años de juventud su salud a la gente que no lo ha hecho. Entonces yo creo que la prioridad es lo que la gente no está entendiendo. Vale. Claro, están cambiando mucho los tiempos. Gracias a divulgadores como tú, ¿no? Y gracias a un poco a la sociedad, pero también es cierto que parece, porque estamos en estas bubbles, burbujas de salud, y pensamos que todo el mundo está ahí, pero no está ahí la gente. Cuando te pones a hablar un poquito, para nada están ahí, ¿no? Entonces, partiendo un poco, y vamos a centrarnos al principio un poco en esas urgencias, en esos... ¿Por qué, por ejemplo, cuando estamos ahí, realmente sí le das prioridad y no quieres estar bien, pero luego se te olvida, luego... ¿Cómo ves un poco todo ese daily de la urgencia y de todo eso? Bueno, yo creo que siempre hay una frase que dice, cuando la gente tiene salud tiene muchos problemas, cuando no la tiene solo tiene uno, que es recuperarla. Pues yo creo que al final la rutina te come un poco y hace que se te olvide lo importante que es cuidar de uno mismo, cuidar de la salud, porque igual que, por ejemplo, si tuviéramos un padre, una madre enfermo, lo cuidamos, ¿no? Y estamos ahí para ellos. Pues con nosotros es lo mismo y yo creo que la rutina hace que nos pongamos siempre en último lugar en pos de una serie de prioridades, de una serie de cosas que a lo mejor después a la larga no va a ser lo que nos dé pues la autonomía, la capacidad y lo que el día de mañana nos lleve pues, a una vida plena, una vida más feliz. Pero creo que es la rutina la que nos absorbe, nos come y sí, en la urgencia evidentemente todos decimos, ay sí, vale, he hecho esto mal, tengo esto, voy a hacer el tratamiento, lo hago los 5 o 7 días que dure el tratamiento, pero después todo vuelve a la normalidad. Entonces yo creo que ese cambio de chip es cierto que en el sistema de hoy día no se puede hacer porque esto requiere como, ¿no? Un seguimiento, requiere algo mucho más profundo, pero tenemos que intentar hacerlo, que el tratamiento no dure 5 o 7 días, que dure toda una vida, pero no en el sentido de que estamos enfermos y tenemos que tratarnos toda la vida, sino vamos a cuidar de la salud como un tesoro, a mimarlo, a pulirlo y entonces que esto nos dé el resultado para el día de mañana. ¿Qué ves tú allí? Tú exactamente qué haces un poquito más, no mejor en detalle, porque entiendo que esas urgencias, pero si tuviésemos que ver un poquito patrones, que luego entraremos en ello, pero querría partir un poco de... Al final aquí hay algo muy importante que tú tienes, que es que has visto, que ves, ¿vale? Entonces,
¿Qué ves? ¿Qué ves un poco? Veo de todo, pero el patrón que más se repite es el cero gestión y cero control del estrés. Hay mucho estrés, ¿Vale? pero no solo en las personas que trabajan, que esto también me he dado cuenta, también hay en las personas mayores que están jubiladas hay otra serie de estresores. Y sobre todo que no controlamos el estrés, no estamos dominando, la vida nos domina, no la dominamos nosotros. Entonces este es el patrón que más enferma al final. ¿Por qué? Porque el cero control del estrés me puede llevar a problemas de no dormir. El no dormir me va a llevar a muchos otros problemas, no solo de falta de energía, sino pues de acumulación de grasa, me va a llevar a probablemente a lo mejor no rendir bien en mi trabajo, con lo cual esto me va a llevar a problemas económicos. Entonces lleva una serie de problemas y el no controlar o gestionar nuestro estrés es el patrón que más se repite y es el que lleva a múltiples cosas, no solo a ansiedad o problemas de salud mental, que es lo que la gente cree. No controlar el estrés te puede llevar a una lumbalgia, te puede llevar a haber tenido un accidente y entonces haberte hecho más daño aún en la espalda, en el hombro, en lo que sea. Te puede llevar a múltiples cosas. El estrés hace daño físico también. Total. Entonces es muy importante. Claro, si tuviéramos que ver un poco una ecuación global, porque aquí estamos al servicio completos hoy, Correcto. ¿cómo ves tú una ecuación un poco global de daños, pero también un poco en esta idea de que, claro, todos estamos viendo que ya no es solo lo físico, no es el resultado, hay una parte mental. De hecho, yo tengo, no tengo que decir, tengo una teoría, la habré aprendido de otros seguro, de que la enfermedad es un resultado de mucho antes y que muchas veces llegan a ti o llegan a urgencias con algo que parece que me acaba de pasar y llevan echando monedas 30 años, ¿no? Exacto. Totalmente así. Yo lo que veo sobre todo es esto, que vamos acumulando una serie de daños que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, que digo, pues a lo mejor esto, una pizza el fin de semana o cada fin de semana, digo, pues esto es una pizza, yo el resto de la semana como saludable, está bien. O no hago deporte, ya lo dejo para después. O para el verano, ¿no? Vas posponiendo cosas, vas acumulando una serie de daños, ¿no? O ahora este fin de semana me voy de festival y me voy a emborrachar lo más grande porque yo no lo hago el resto del año. Eso hace daño. Es verdad que evidentemente tampoco hay que ser súper estricto, pero sí que hay que controlar qué serie de daños se están haciendo porque al final salen. Y es esto, la enfermedad es un resultado, no es, a menos de que haya sido, pues como te pasó a ti, que me he caído y me he hecho una fractura, evidentemente esto es algo, pero yo hablo de enfermedades pues como diabetes, hipotiroidismos, que ahora se ven muchos, sobre todo enfermedades cardíacas, todo eso al final es enfermedad a la que tú estás echando papeletas. Claro. Y hay un patrón al final de daño acumulado. Claro, has hablado algo muy, muy interesante, que es, por ejemplo, lo de la pizza, ¿no? Que no es la pizza sí, sino vamos al punto del equilibrio, donde, porque claro, tú, y creo que como humanos, claro, tú te tomas una pizza o te tomas tal, y no ves, en esa visión reptiliana, no ves el daño directo. No. Entonces, es difícil verlo y acumularlo, aunque estudies de salud, Claro. no ves directamente proporcional el daño, ¿no? No. ¿Cómo podemos entender? Porque además yo creo que has dicho algo muy representativo y no, yo como normalmente, yo siempre lo digo, no, hombre, yo me cuido el 90% del tiempo, entonces, porque además también entiendo, ya entraremos de lo que es también ser preso de los hábitos y de la salud Exacto, tal, ¿no? que eso también es otro estrés. Claro, pero este primer baremo en ese daily life en el que tú valoras que hay cosas que no son buenas, ¿cómo crees que es interesante o cómo llevas a ti? Pero ya luego si quieres, pero ¿cómo crees que es interesante ese equilibrio que muchas veces es difícil? ¿Dónde lo posicionarías? ¿Cómo le recomiendas a la gente? El equilibrio yo lo vería sobre todo en el estrés, es decir, volvemos siempre al estrés. ¿Qué me va a causar estrés? Por ejemplo, si he salido con mis amigos, ¿Vale? y yo estoy pensando en, ay, ¿qué voy a comer? O ¿qué van a pensar de mí por lo que voy a comer? O si ya eso te está generando estrés, entonces estás en un mal punto. Ahí ya es una señal. Ahora bien, yo prefiero que te comas la pizza, ¿no? Con amigos, que te relajes, que te diviertas, porque eso te va a desestresar más que no que te la comas a escondidas en tu casa, que eso te va a generar la culpabilidad y el estrés. Entonces a eso me refiero. Claro. Si tú comes, tienes buenos hábitos saludables, porque tú salgas el fin de semana, seguramente no sea un daño acumulado. Lo que yo hablo es que tú el lunes pues, has cenado un Burger King, por así decirlo, el martes pues, me he ido a comer al mediodía una pizza no sé dónde, el miércoles pues, me ceno también lo primero que pillo, unos fideos recalentados de estos.
ese es el daño acumulado. Claro. Que tú salgas un día a comerte una paella con tus amigos seguramente sea mucho más saludable que no que esa pizza en tu casa solo. Sí, o que digas en la paella, no, yo no como esto, abuela, yo no Claro. como la paella porque No. estoy cetogénico, ¿no? Y Claro, entonces, claro, si tu abuela te ha hecho una paella, te la vas a comer y con toda la calma. Y es mejor a lo mejor que comerte pues una ensalada con todo el estrés de necesito medir hasta el último trozo de pollo que hay en la ensalada. No. En cuanto hay un estrés, cuando Vale. causa una agonía, ya es un mal camino y es una mala señal, aunque sea comida saludable o si es comida ultraprocesada. La cuestión es el equilibrio en el estrés. ¿Te genera o no Claro. estrés? Ahí O es sea, el que entonces truco. en la base de este ejercicio que vamos a ir haciendo, el centro es nuestro sistema nervioso, ¿no? Sí, siempre. Sí, sí, yo lo tendría, vamos, como base. Como base quiere decir que hablábamos de la paella y ahí quédate, no con tu película de tus hábitos, sino conceptualiza y entorno disfruta del social, entorno y claro. de todo eso social. De hecho, la definición de salud, que es verdad que la OMS comete muchos fallos, muchos errores, pero la definición de salud al final es un bienestar, no es solo la ausencia de enfermedad, es el bienestar biopsicosocial. ¿Vale? Entonces, Cuéntame más, por fin. claro, la parte psicosocial también importa. Una persona, esto se lo pregunté yo a un señor hace poco que vino a consulta, que tenía 90 años y entró solo, sin bastón, y cuando le vi la medicación, normalmente la gente ya de más de 80 lleva una lista importante de medicación, él solo tenía una medicación de rescate, que era paracetamol por si le dolía algo. Claro, y yo repasando los datos, porque a veces sí que nos ha pasado que ha habido una confusión de paciente, digo, ¿usted es fulanito de tal? Y me dice, sí, digo, ¿y tiene 90 años? Y me dice, sí. Digo, muy bien. Claro, venía por una cosa además que tampoco era grande, pero él ya pues, por su edad quería ver que ¿Vale? no fuera algo malo. Y digo, mire, digo, yo le hago la receta de lo que le voy a poner, pero yo quiero la suya. Y me dijo, mi receta es muy fácil. Come bien, muévete, dice, yo tengo un huerto, y dice, y sobre todo rodéate de buena gente. Entonces, eso a mí me pareció muy bueno porque a veces se nos olvida esa parte. Sí. Por tanto, si tú tienes una comida familiar con tu familia y estás a gusto, o con tus amigos, o con quien sea, y estás a gusto, eso te va a quitar estrés, te va a quitar, y eso también es salud. Y esa parte a veces se nos olvida. Entonces, rodéate de buena gente que también forma parte de salud, de hábitos y de longevidad, si lo queremos decir así. Claro, entonces, claro, que hay un tema que es muy relativo, en el sentido de que lo primero que escucho en ese sistema nervioso y en esto que me cuentas es que hay que escucharse. Sí. Porque claro, a lo mejor no eres consciente de que ese entorno con tus amigos, con tu familia y tal, incluso aunque sea tu familia, de repente te estresa o de Claro. repente no quieres estar ahí o tienes que tal, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves tú esa parte de conectarse? Porque al final casi siempre sabemos todas las respuestas, lo que pasa que no las escuchamos muchas veces, ¿no? Exacto. ¿Cómo navegas tú esa parte o cómo recomiendas o cómo lo llevas a ti, ¿no? Sobre todo es más que, aparte de escucharse, también es el tomar la acción. ¿Vale? Porque si yo ya tengo una sensación y me escucho, no es solo escucharla, sino qué hago con eso. A partir de ahí, ¿qué acción voy a tomar? Por ejemplo, si yo he discutido con mi madre, por así decirlo, y hay algo que no me ha sentado bien, no por el hecho de que no sea mi madre, ya somos adultos, es decir, vale, esto no me ha sentado bien, lo voy a hablar con Que ella. es salud también eso. Claro, Vale. es desahogarse, es quitárselo, ¿no? Esto es como, al final, es una cosa que he visto mucho, que los pensamientos rumiativos, si los guardas dentro, se enquistan, como si fuera un absceso de Total, pus. total. Entonces, sácalo, libéralo, evidentemente de buenas formas, de buenas maneras, pero habla con esa persona. Tenemos como mucho miedo a tomar la acción de decir, vale, esto me ha sentado mal con X persona, o incluso de mí, de no tendría que haber dado esta respuesta, no tendría que haber hecho esto. Si tienes esos pensamientos rumiativos, escríbelos, sácalos, pero sácalos, libéralos. Y yo es lo que hago. O sea, cuando escucho una señal de, a lo mejor un día estoy muy estresada, muy enfadada, me paro y digo, ¿por qué estoy enfadada? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que me ha hecho hoy tener esa sensación? Y entonces lo escribo. Lo escribo, lo libero, o si ha sido alguna cosa con alguna persona, intento hablarlo con esa persona. Porque si no, eso se queda dentro y de nuevo volvemos al estrés. Me va a generar más estrés, ese día dormiré peor y va encadenándose todo. Al final, todo es una cadena. El cuerpo es una conexión continua, es un circuito continuo. Total, de hecho me gusta mucho un poquito hace poco una visión que leía de un libro sobre esto lo lleva un poco a el desván lleno de muertos de alguna manera. Y no somos conscientes de que como no mires el desván cada vez va a oler más. Exacto. Y yo lo que veo en muchas personas ya mayores es que llega un punto que se desconectan completamente su sistema nervioso. Y esto me interesa mucho que nos metamos porque
vamos a hablar de muchos temas, de ayuno, de no sé qué, pero es que creo que me encanta, que es Sí. lo más importante, porque realmente da igual que hagas ese perfect life si tú no estás bien. Exacto. Y realmente, o sea, eso desencadena un montón de enfermedades. Mm. ¿Cómo puedes contarnos un poco, aunque sé que no tienes... O sea, esto sé que son temas que no Sí. son fáciles, que no es A más B y la salud no lo es, pero claramente es, como has dicho, casi peor que cualquier exceso de Mm. pulso, que cualquier historia, ¿no? O sea, ¿te parece prioritario la idea de Sí. trabajar eso, ponerlo en la mesa, incluso pedir ayuda? Sí, 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 a mí siempre, o sea, yo creo que ahora afortunadamente ya se ha quitado el estigma, ¿no?, que tenían los psicólogos y los psiquiatras, esto ya se ha ido quitando, pero sí que es cierto que la salud, tanto mental como interna, ¿no?, el insight que hay que hacer es fundamental. Sí que es cierto que, por ejemplo, nuestros mayores son generaciones anteriores, han tenido otras vivencias, han tenido otro contexto totalmente diferente y les cuesta mucho sacar, les cuesta horrores sacar, les cuesta horrores según a qué personas a lo mejor pedir perdón. Se les complica mucho, pero es que no es culpa suya, es su educación, su entorno, es lo que han vivido, es lo que han tenido, son las herramientas que le han dado. Yo creo que a día de hoy tenemos esa suerte de tener acceso a muchas herramientas, a muchos profesionales que nos pueden dar esas herramientas, y yo creo que es fundamental que si hay algún problema y no lo sabes gestionar, plantéate cuál es el profesional que te puede ayudar, que seguro que lo hay. Igual que, por ejemplo, si te duele la espalda, sabes que tienes que ir al fisio, pues a nivel mental tengo que ir a un psicólogo o una psicóloga, vale, pues para que me ayude en esto. Entonces se puede hacer y yo Claro. creo que es fundamental hacerlo a día de Y hoy. porque muchas veces, y dime tú si me equivoco, es que a lo mejor el dolor de espalda, mucho de eso viene muchas veces iniciado por rumiaciones y por Correcto. bloqueos, ¿no? Correcto, sí, sí, totalmente. Hay personas que de repente empiezan a aparecer dolores muy específicos en diferentes partes del cuerpo y dices tú, pero a ver, ¿qué ha pasado? ¿No? Si tuviéramos en el sistema sanitario el tiempo para ir rascando y averiguar qué ha pasado, pues al final te encuentras pues, que pues, ha habido la muerte de un familiar, o ha habido una discusión muy fuerte, o ha habido un problema serio en el trabajo. Al final van apareciendo esta serie de cosas. Siempre, siempre hay algún estresor más grande. Si no ha habido un golpe o un traumatismo importante, un accidente, los dolores a veces, yo lo estoy viendo cada vez más, pueden ser generados por un problema que viene de muy atrás. Claro, y a lo mejor no esa última enfermedad, pero Claro, sí entender que hay una gran parte que seguro sí, sí, viene de limpiar ese desván, aunque luego exacto. también haya que trabajar algo, porque claro, esto Sí. pasó hace 20 años y aquí se están acumulando cosas, ¿no? Exacto, sí, sí, no, no hay que acumular nada o al menos lo mínimo posible para sobre todo es esto, porque la salud, igual que queremos hacer como depuraciones, ¿no? Que la gente dice, me voy a hacer una depuración detox de estas para el verano, pues a nivel mental hay que hacer depuraciones. Entonces, simplemente si no tienes a nadie con quien hablar, escribe y seguro que hay algún profesional que pueda ayudar con esto, seguro. Bueno, y que muchas veces viene bien que sea alguien imparcial también en muchos También, sentidos. exacto, que no sepa el contexto, que no conozca, sobre todo también para que tú puedas sentir que no se ponen de parte de, porque a veces si se lo comentas a un amigo y este amigo conoce a la otra parte, pues a lo mejor no es tan imparcial. Y Claro. una persona que no tiene nada que ver con ese contexto, dices tú, ah, bueno, pues su opinión será objetiva, porque además esa persona solo querrá ayudarte a ti, que eres la persona que ha acudido a ese profesional. Claro. Hay algo que has dicho que me parece muy interesante y me gustaría ver cómo lo gestionas, que es, nosotros tenemos mucha suerte en la modernidad y los Ujú. que tenemos más suerte de tener esta educación, toda esta info, Exacto. como para entender que esto es un melón muy importante. Y de hecho, cuando lo trabajas un poco, ¡fua!, se siente una liberación que Exacto. dices, wow. ¿Cómo gestionas esta parte de con otras generaciones donde dices, claro, no tienen la culpa? Ya, pero yo por otro lado pienso que nunca es tarde y todos somos responsables, porque antes has dicho algo muy importante, cuando estás enfermo estás siendo egoísta también con tu Mm. entorno. O bueno, si no es egoísta, por lo menos estás generando un Sí. movimiento, ¿no? Entonces, aquí en lo mental, Ujú. ¿cómo haces tú como humana de 38 con otras generaciones, ya sean tu familia o ya sean pacientes, que claro, entiendes el bloqueo, pero es que tampoco se les ayuda diciendo, ah, no, venga, Es lo es que que, hay. es que tu padre fue muy duro, entonces, ¿cómo me recomiendas navegar eso? Sobre todo intento ponerles la perspectiva de la otra persona, es decir, las personas mayores cuando vienen a consulta siempre intento como sacarle algo, pues no, la mayoría, por ejemplo, aquí en Cataluña son de ascendencia andaluza y les digo, ¿usted de dónde es tal? Porque yo soy andaluza y a partir de ahí le digo,
si a usted su hermana o su padre le hubiera dicho esto, ¿qué hubiera hecho? Tal. Entonces, al ponerle la perspectiva, ya cambian y dicen, ay, pues sí, digo, pues ve, su hija lo único que quiere es que se tome la pastilla porque esto, y entonces hacen como un pequeño reset, los ves ahí que hacen ese reset y dices tú, pues yo creo que esto le ha llegado. Es simplemente intentar dar en el punto más personal, obviamente tener empatía, siendo, por supuesto, lo más respetuosa posible, pero llegar a ese punto personal y hacerles ver la otra perspectiva, de decir, mira, yo entiendo lo suyo. Entiendo que, pues, por ejemplo, ¿no? Las personas mayores que a lo mejor no quieren tomar un tratamiento porque son muy reticentes o lo que sea y están depresivas y R que R, yo le digo, ¿qué pasaría si fuera su hermano o su padre? ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría? Ah, hombre, no, le diría que, digo, es lo que le está queriendo decir su hija o su hijo. Digo, no tiene por qué apretar tanto. Digo, no es que no le quiera, no es que le quieran mandar a una residencia, ¿no? Muchos tienen ese miedo. Digo, simplemente que le están queriendo ayudar. Entonces ya cambian ahí. Yo creo que es buscar el punto personal, donde ese puntito de dolor de decir, ponte en el lugar del otro, ten esa empatía y a ver qué podemos hacer. Porque Claro. ni nadie quiere estar enfermo, ni nadie quiere fastidiar a posta, por lo menos en el 99% de los casos, a la otra persona. Entonces, y sobre todo si es familia, no quieres chincharle adrede. Pero es esto, lo que intento es que miren otra perspectiva, darles otras gafas. Hablando de esta visión, ¿tú piensas, esto es una doble, cógela como puedas, ¿tú piensas que las personas son buenas de nacimiento y en eso lo uno a creer que cuando alguien hace daño es porque está sufriendo? La pregunta de si son buenas de nacimiento, creo que hay un medio. Creo ¿Vale? que hay una parte de genética importante y no, o sea, en principio todos somos inocentes, porque hemos venido a este mundo sin, digamos, ningún crimen hecho ni ninguna culpa de nada, pero respecto a si son buenas o no, creo que te lo da el entorno. Un entorno difícil y complicado puede hacer personas muy buenas o personas muy malas. Y después la segunda pregunta era La parte del hacer daño. de hacer Porque daño. muchas veces yo intento en esa trabajar la compasión cuando alguien hace daño. Claro, Hablo de hacer daño, en un daño no hablo de violaciones y no, asesinatos y eso, que entiendo que eso es una enfermedad, sí, sino que intento conectar y no eso le exculpa de que está sufriendo, no, porque nadie quiere hacer daño por esencia, pero exacto. Yo creo que sufren, pero aparte también es mucho miedo. El miedo a ver sus propios defectos. Yo creo que cuando una persona pues, insulta o hace daño, busca como una reacción de la otra persona. ¿No? Esto sobre todo, yo por desgracia he tenido agresiones en el centro donde trabajo, entonces cuando una persona es así de agresiva, también creo que es el miedo a no conseguir lo que quieren y al la cero tolerancia a la frustración y sobre todo es esto, el sufrimiento y el miedo a verse reflejados ahí. Creo que esto es lo que pasa. claro. Mm. Hay como un endiosado, sobre todo en las generaciones más mayores, de los médicos. Sí. Parece que si te lo dicen con bata, wow, ¿no? Pero también es cierto que gracias que hay médicos como tú que están yendo a otro punto, pero también hay muchos médicos que hacen lo que les han enseñado a hacer. Nos podemos meter un poco en que esos mismos bloques de estudios están financiados y preparados con muchos intereses. ¿Cómo, cómo ves a la sociedad esa parte de seguir respetando a la medicina, pero a la vez entender que hay otros caminos y un Claro. poco eso? Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento de transición, claramente, que la medicina ya no es lo que era y todavía no es lo que puede llegar a ser. Estamos en ese impasse. También creo que hay mucha polarización. O es blanco o es negro, cuando la medicina tiene una gama de grises que no te la acabas. ¿Vale? Y creo sobre todo que el tema de... Esto es como todo. Hay profesionales actualizados y profesionales desactualizados, pero yo creo que en todas las profesiones, hasta en los Total. futbolistas, tiene que haberlos. Total. ¿No? Ahora que estamos en Mundial, yo creo que esto, en todas las profesiones tienes al que se quiere poner al día y ir con las últimas novedades o sobre todo la última tecnología, ¿no? Y luego está el que pues sigue con su bata suponiendo y ya está, y el manómetro de mano, ¿no? Que es para Claro. tomar la tensión hinchando el manguito. Bueno, yo creo ahora mismo que es muy importante tener en cuenta la medicina integrativa. Es decir, la persona no es una rodilla, no es un pie, es un conjunto y tienes que ver
por qué duele esa rodilla o ese pie, o como poner un ejemplo de Sí. una de las muchas cosas, y qué está pasando en el cuerpo si duele esa rodilla o ese pie. Y yo creo que es esto. Estamos ahora en el impasse. Hay médicos antiguos que están en contra de las redes sociales. Lo puedes ver, ¿no? Desde algunos profesores de universidad, etcétera, hasta los que solo quieren divulgar en redes sociales. Yo creo que tenemos que hacer un medio-medio, un mix, como siempre, el término medio está la virtud. Y a partir de ahí es esto. Pero ahora mismo es un momento de transición. Desde la medicina antigua, ¿no? Endiosada, que ya evidentemente no es. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el médico, a ver, hemos estudiado una serie de cosas, no solo lo financiado, porque lo financiado te diría que es la la Vale. farmacología más Vale. que nada. El resto lo que estudias es fisiología, anatomía, eso ninguna industria te lo va a financiar porque es lo que es. Claro. El cuerpo humano a día de hoy sigue siendo el que es y ahí no puedes meter mano en lo que enseñan. Pero sí que es cierto que, claro, también la medicina, como todo, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que lo hacemos nosotros. Entonces, adaptar todo ese nuevo conocimiento cada día, no sé cuántos estudios científicos saldrán. Que sean o no de calidad no te lo cuento, pero más de 10.000 estudios al día pueden salir en todo el mundo. Sí, que al propio doctor Claro. le cuesta No ver nos dónde da. se apoya para ir creciendo, Exacto, ¿no? no nos da. Entonces, al final tienes que hacerte tu propio nicho, decir, pues mira, yo me voy a especializar, no, por ejemplo, yo en hipotiroidismo, pues voy a hacerlo para poder ofrecer la última evidencia y lo mejor, porque es que es esto, es una carrera imposible de llegar a día de hoy. Y yo entiendo que haya médicos mayores, cuando tú ya llevas 30, 40 años trabajando de médico, después de ver, como estamos viendo ahora, 40, 45 pacientes al día, lo último que te apetecerá al llegar a casa es decir, ay, pues ahora me voy a leer este estudio científico. Pues yo entiendo que no. Y que tiene que ver con lo que decías del control, la edad y un poco Exacto. eso, ¿no? Entonces, claro, estamos en ese impasse. A partir de ahí, yo creo que también hay una cosa muy interesante y es que tenemos que empoderar a la gente a tomar las riendas de su salud. Creo que en estos años atrás se ha dado toda la responsabilidad al médico, tanto de la salud como de la enfermedad. Y yo siempre lo digo, yo puedo tratar tu enfermedad, yo he estudiado para tratar tu enfermedad y obviamente hasta cierto punto seré responsable de eso, pero de lo que tú hagas cada día en casa yo no soy responsable y no me puedo responsabilizar, porque yo no me puedo responsabilizar en España de 47 millones de personas, básicamente, ni yo ni ningún médico. Entonces, lo que cada uno haga es muy importante y se tienen que empoderar de la salud. La gente tiene que tomar las riendas de su salud, que evidentemente nosotros como médicos y profesionales daremos las mejores herramientas para que esa salud esté optimizada. Es de hecho a lo que yo me dedico. Pero lo que hagas en casa es cosa de cada uno. Y la responsabilidad, como bien dices, que además, ¿qué porcentaje le darías? Porque es súper importante. Yo puedo ir a que me resuelvas en un momento una urgencia, un Claro. problema, un dedo roto, pero el daily life, el día a día es un Claro. muchísimo porcentaje, ¿no? Yo voy a ser buena y te daría un 90%, porque el 10% son la información que yo te pueda dar. Porque yo entiendo que un paciente, por ejemplo, si alguien viene por primera vez al médico y dice, oye, pues una analítica de control, tal, ¿y qué puedo hacer para mejorar mis hábitos o mi salud? Porque no he mirado nada de internet, no tengo ni idea, que eso a día de hoy no pasa, pero vamos a poner el ejemplo. Vale. Yo tengo que dar esa información y ese es mi 10%. Ahí soy yo responsable. Y ya no solo responsable, sino porque tú has decidido esta profesión porque quieres aportar Exacto, así, ¿no? yo quiero ayudar. Entonces, si yo te quiero ayudar a optimizar tu salud, evidentemente tengo que darte la información y las herramientas para hacerlo. Ahora bien, lo que tú hagas con esas herramientas es como un cuchillo, ¿no? Puede ser para cortar un filete o para cortar una pierna de un humano. A partir de ahí, lo que haga cada uno, yo no lo puedo controlar. O sea, que el primer mensaje es responsabilicémonos Sí. de nuestra salud. Totalmente. Porque además eso nos empodera y nos da libertad. Exacto, porque tú sabrás, si tú estás con tu salud, tú sabrás cuándo es algo leve y cuándo no. Cuando ya los signos de alarma los sabrás. Si tú, por ejemplo, llevas un solo día con fiebre, no vas a ir a urgencias, porque tú sabrás que eso a lo mejor al día siguiente puede pasar. Pero si ya me llevas 3, 4 días, tú dirás, no me estoy sintiendo bien, esto ya no es normal, ahora consulto. Y ahí es donde entro yo y obviamente trataremos y sin problema lo sacaremos adelante. Pero da mucha libertad. Yo creo que la responsabilidad, aparte de esa fricción, da la libertad. O sea, Sí, porque hay que es fácil. superar esa pequeña fricción. Claro. Si tú te responsabilizas, vas a ser libre. Vale, volviendo a esas áreas un poco de salud preventiva, porque aquí al final, primero, ¿tú crees que cuando uno, porque claro, habrá personas que nos están escuchando que se vean con un 50, 60 años, aparentemente un cuadro que digan tal, ¿tú crees que con cambios de hábitos se puede revertir un montón de cosas? Sí.
pero muchas, muchas. Mira, la diabetes antes te diría que hace unos 6-7 años se decía que no se podía revertir. Ahora ya hay estudios que están demostrando que la diabetes se puede revertir. Enfermedades autoinmunes mejoran a niveles increíbles, incluso algunas también se pueden revertir. Problemas, pues a lo mejor derivados, pues, como el EPOC, ¿no? Que es de la enfermedad derivada de haber fumado, también la puedes tener al mínimo, a la mínima expresión. Muchas de las enfermedades con buenos hábitos se pueden revertir. Ni siquiera, o sea, no estoy hablando de medicación, ¿eh? No. Solo con hábitos, sin duda alguna. Porque lo que estamos hablando es del, y háblame de ello, el gran poder regenerador que tiene el cuerpo. El cuerpo es que es brutal. El cuerpo es una máquina que si le damos... Bueno, esto como pasó con la pandemia, que vimos el poder de regeneración de la naturaleza. ¿Vale? A la semana se habían limpiado los canales de Venecia. Cuando dejamos, ¿no? Cuando dejamos de estorbar a la naturaleza, entonces cuando dejamos de estorbar a nuestro cuerpo responde. Es una máquina agradecida. Que siempre decimos, el cuerpo es muy desagradecido porque si hago ejercicio a la semana tengo agujetas. Bueno, déjale que recupere un poquito y verás que te responde. Es una máquina que está con nosotros, pues con suerte, unos de 80 a 90 años, y oye, es una máquina que tira y que cada día hace miles de funciones y cada día rinde, ¿eh? Total. Entonces, y rinde prácticamente al 100%. O sea que dale tiempo, déjale un poquito de espacio y verás que te responde. O sea que de primeras esa pregunta corta de que si das esperanza a personas con 50, 60, 70 años, de que de repente en unos meses, unos años de focus en cuidarme, porque yo lo he visto, pero tú tienes otro criterio, vamos, es que te ves más joven y no hay que ser perfecto. Es decir, estoy hablando de un cumplimiento de un 70-80%, ¿eh? De hecho, hay una pareja que me estaba saliendo hace poco en Instagram que tenían eso, pues ella tenía 67 y él 70. Y han puesto 5 años después, están irreconocibles, está él además súper fibrado, ella también fibrada, ella hace hasta dominadas. Y dices tú, a ver, tienen 70 y largos años y se acaban de poner en forma, no se habían puesto en forma nunca antes. Y míralos cómo están. O sea que sí, mi mensaje es clarísimamente que sí, puedes revertir enfermedades y puedes mejorar tu salud solo con hábitos si eres constante. Claro. Porque ahí está la clave, la constancia. Y sin ser perfecto. Es decir, no tienes que hacer 100% cada día. Hazme entre un 80, un 70% y lo tienes. Y sobre todo, además, si vienes de no hacer nada, los inicios son muy agradecidos. Claro, porque claro, el cuerpo responde y dice, ostras, esto por fin es lo que necesitaba. Hablando antes de ese poder regenerador, al final muchas veces la salud no es guiar al cuerpo, porque el cuerpo lleva haciendo esto miles de años, es sobre todo no poner la zancadilla un poco, ¿no? Exacto. Que es lo que hemos hecho, no diría siempre, sino de unos años para acá, de hace muy poquito. Es realmente la generación de nuestros abuelos, porque es después de la Segunda Guerra Mundial que empieza toda la industria de los ultraprocesados. O sea, que es realmente nuestra generación y la de nuestros padres la que hemos empezado a ponerle la zancadilla al cuerpo humano. Y afortunadamente, como digo, la tecnología va muy rápido, la información también, pues ahora que tenemos esta información, que la generación de nuestros hijos no siga nuestro camino, que vuelvan unos pasitos para atrás y rectifiquen. Y yo no digo que obviamente ni la ciencia ni la tecnología sea mala, pero que la utilicemos a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Qué es esa parte un poco de libertad, no? Porque acabas de decir algo de que tiene que ver con ese momento más o menos de esa industrialización que implica la alimentación y que implica el estrés, ¿no? Que son esos dos grandes bloques que nos llevan a... Exacto, empezó toda la industria, toda la economía, empezamos como de repente una carrera de la rata súper rápida, tengo que ser exitoso, ¿no? Se mandaron como esos mensajes de éxito, éxito económico, éxito laboral, éxito familiar, tenías que tener éxito en todas las esferas y de mientras pues te iban haciendo aparentemente la vida más fácil, ¿no? Ahora no tienes que cocinar, ahora no tienes que hacer esto, por tanto ahorras tiempo para ser más productivo, pero en realidad es una trampa. Entonces creo que hay que encontrar el equilibrio de decir, vale, vamos a ver, no tengo ni que ir tan rápido porque voy a llegar al mismo sitio que el resto de la gente, que es al hoyo, todos vamos a llegar ahí. Entonces no tengo ni que ir tan rápido, puedo disfrutar del camino y de mientras voy a intentar llegar hasta el final lo mejor posible. Porque yo no quiero llegar al final en una cama con un tubo, como he visto muchas personas. Claro, o que esos últimos 10 años o 15 se han mirado a la ventana. Yo no quiero que me ayuden a levantarme de la silla, yo no quiero que me cambien a mí la ropa interior o que me laven, yo quiero poder hacerlo yo. Entonces, ese es yo creo, el objetivo, llegar hasta el final con la máxima calidad de vida posible, con la máxima autonomía. Porque uno de los mayores miedos es esa dependencia, es ese no valerte, ¿no? Para mí,
Para mí sí. Hay gente que a lo mejor dice, no, yo he cuidado, yo he sido cuidadora, a mí que me cuiden. Sí, pero yo creo que en el fondo de nosotros hay un punto que no, porque... Para mí no es una calidad de vida. Yo quiero ser autónoma. Y además hay ejemplos de personas, o sea, que se puede, que es que los hay, como estos que cuentas, o gente que conoces. Claro. Bueno, hay de hecho una señora influencer, Ramona, me parece, que se ha hecho muy famosa últimamente porque ella va al gimnasio, es regente de su gimnasio y tiene esa autonomía de decir, oye, yo entreno cada día, me cuido y no es que no moleste a mis hijos, sino que yo formo parte de la vida de mis hijos sin que ellos tengan que estar pendientes de mí. Y eso también creo que da mucha tranquilidad. Claro. Entrando en este melón, ¿qué le diríamos a una mujer de 40, 50 años que todavía no ve tan importante de repente entrenar musculación? Pues que empiece ya. ¿Por qué? Porque las mujeres, primero, tenemos un riesgo de osteoporosis o osteopenia brutal por nuestras hormonas. Ya ahí la naturaleza, digamos, juega un poco en nuestra contra. Y sobre todo para esto, porque a partir de los 50 empezamos con una pérdida muscular, sobre todo las mujeres, eso está objetivado en estudios, entonces es súper importante, antes que el cardio, antes que cualquier cosa que me haga adelgazar, echa músculo, saca músculo, haz fuerza porque tus huesos te lo van a agradecer, sobre todo, eso es importantísimo en la mujer, y que el día de mañana no vas a estar siendo dependiente. ¿Por qué es tan saludable muscular? Y para que la gente entienda, porque la gente oye muscular y como somos polarizadores es o de nada o me voy a hacer más o más de claro. Sí, entonces, claro, no. ¿qué le podemos contar a una mujer de unos 50, 60 años? ¿Por qué es tan importante y cómo es un pequeño ascenso que podría hacer para alguien muy típico español que de repente le parece marciano eso Claro, y que a lo mejor no tiene que ir ir ni al gimnasio? No, en casa se puede hacer perfectamente. El músculo es el tejido metabólicamente más activo del cuerpo. Es decir, es el que gasta, digamos, más energía del cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué implica esto? Que cuando el músculo es un músculo que está bien nutrido, que está bien musculado, porque el músculo no es solo comer proteína, que este es otro error muy grande. El ¿Vale? músculo lo tienes que estimular. Si tú no estimulas el músculo, se va a atrofiar. Esto es así, ¿no? Vemos mucha gente mayor que está atrofiada de no hacer ejercicio y no levantarse. Porque perdona que te haya cortado, porque el cuerpo no va a cuidar lo que no necesita, no lo va... Exacto. Si no lo usas, el cuerpo dice, bueno, pues esto no lo estoy usando, ¿para qué? Y el músculo, aparte de tomar proteína suficiente, necesitas hacer tracciones, necesitas que haga fuerza, resistencia. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú traccionas el músculo, ese músculo ¿de dónde tira? Del hueso. Si tira del hueso también lo nutre el hueso. Por lo tanto, para la osteopenia... Porque le está pidiendo... Exacto, le está pidiendo y por lo tanto la osteopenia y la osteoporosis de las mujeres también puede mejorar si haces musculación. ¿Eso qué va a mejorar? Dolores. La osteoporosis duele y si tienes artrosis también va a mejorar. Claro, y parece que la gente no hace nada porque me duele y es muy fácil que se pongan y se le quiten, ¿no? Exacto, es simplemente superar ese momento. Otra cosa es que un dolor invalidante, esto no, pero si tienes un dolor que a poco que te levantes de la silla y te vuelvas a sentar, que ahora lo diré para empezar, lo superas, te va a traer mucho más beneficio. ¿Y cómo empezar? Pues lo que acabo de decir, cada uno nos sentamos en una silla todos los días, hazlo 10 veces seguidas. Coge una botella de agua de 2 litros y hazlo con esa botella. Y a partir de ahí es ir empezando. Hay muchas variantes y además ahora que afortunadamente hay YouTube, tienes 1000 vídeos de cómo empezar y no tienes ni que estar una hora en el gimnasio ni que estar una hora en casa. Simplemente empieza, yo siempre lo digo, lo más fácil, son 10 minutos al día. Si no tienes 10 minutos para dedicarte a ti misma, hay un problema de base que es mucho mayor. Pero con 10 minutos al día, una mujer de 50 años puede empezar y en un año haber progresado muchísimo, porque calcula 10 minutos al día durante 365 días, muchos minutos, ¿eh? Claro. Entonces, y estamos hablando de hombres también, porque hemos dicho mujeres, sí, porque te he dicho esa parte los de que hombres nos lo tenéis cuesta más fácil por la testosterona. La testosterona es lo que decimos una hormona muy anabólica, entonces lo tenéis mucho más fácil, vais a progresar más rápido. Que esta es otra de las cosas que quiero decir, que no comparemos, es decir, que una mujer no se compare con su pareja si su pareja es hombre, porque va a progresar él más rápido. Y eso a veces es un poco frustrante. Los hombres progresáis más rápido porque, ya digo, por vuestro entorno hormonal, vosotros hacéis crecer músculo y quemáis grasa más rápido que nosotras. Nosotras tendemos siempre a acumular grasa por el tema de nuestras hormonas, de la fertilidad. Entonces, bueno, una mujer, a lo mejor en lo que un hombre progresa un mes, pues una mujer tarda 2. Pero la cuestión es que se progresa.
Y sobre todo quiero que eso quede claro. Y un hombre lo puede hacer igual, puede empezar con 10 minutos y como progresará antes, se sentirá más ágil y más fuerte antes, pues podrá hacer mucho más progreso en menos tiempo. O sea que un hombre en 6 meses de un año puede haber hecho un cambio espectacular. Y que muchas veces no solo el cambio físico, es mental, porque rápidamente el Totalmente. deporte te trae beneficios, ¿no? Exacto, es endorfina, te liberas y de hecho muchos hombres a estas edades hacen grupo social porque a lo mejor pues, han salido en bici o se han apuntado al CrossFit o que yo al CrossFit no me apuntaría como para empezar, pero bueno, que se han apuntado al CrossFit y eso también da un entorno social, que es lo que dijimos al principio. Volvemos siempre a que pues, se crea ese entorno social de bienestar, de decir, ay, pues... No mira, quedes a las cañas, queda esto, ¿no? exacto. Entonces, y mucha gente lo hace y le va bien. Y de hecho, ahora que hay tantas carreras populares, ya se ve cada vez a gente de mayor edad y es porque han quedado para correr la carrera y tal. Pues, oye, eso me parece perfecto. O sea, recomiendas, es una gran inversión económica, Sí. que no es grande, primero que es gratis los No, básicos, exacto. segundo en bienestar personal, ¿no? O sea, es uno de los primeros temas que recomendarías. ¿Crees que es de los más catalizantes de un cambio o irías a otros? Yo creo que sí, que el ejercicio, porque siempre hay más fricción en el tema de la alimentación. A la gente le cuesta mucho más cambiar la alimentación que en un movimiento. Entonces, yo personalmente, si quieres empezar por algún sitio, empieza por el ejercicio. Luego ya miramos la alimentación, pero por ahora empieza por el ejercicio. Y ya digo, empieza por algo sencillo. Levántate de la silla 10 veces, 20 veces. Lo mismo, de la misma silla, no necesito que me hagas nada raro. A partir de ahí, ve encadenando, ve informándote o apúntate a grupos que seguro que lo hay de hacer caminatas o cosas sencillas que no requieran mucha fricción, que no tengan esa barrera y a partir de ahí sácalo y seguramente una vez que empiece el ejercicio a dar como sus resultados ya se interesarán por la alimentación porque al final va todo de la mano y es como una cascada. Claro, claro. A mí me hace mucha gracia, a ti te pasará igual cuando la frase que oigo de es que yo como sano, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos abrir aquí una ecuación? Porque además también no todos somos iguales, no a todos nos va bien la misma alimentación. ¿Cómo No. podemos entender qué nos va bien o no y qué cambios importantes podemos hacer que son vitales? Mira, eso el otro día me lo preguntaba una alumna de mi curso que me decía, es que me he hecho los test de intolerancia a la fructosa, a la lactosa y tal, pero claro, yo veo que estos alimentos a mí me sientan bien. El mayor test de intolerancia alimenticia es nuestro cuerpo. Si tú comes un alimento y se te repite, te sientes pesada, que ves que no está yendo bien, ese alimento no te sienta bien. Retíralo. No necesitas que te lo diga una analítica. Exacto. A mí me da igual que sea un pimiento que sea un pan blanco de molde. Me da igual. Pero tú ya sabes que eso no te va bien. Igual que la leche. Pues si la leche no te va bien y te va bien una leche vegetal, pues quizá es que haya un componente de la lactosa ahí que no te está sentando bien. Entonces yo los test estos no los eliminaría porque sí que es cierto que hay algunos componentes que nos interesa saber, pero no te gastes el dinero de inicio. Ponte tú y mira a ver qué te sienta y qué no te sienta. Claro, y aquí, perdona, y ahora sigues, pero claro, hay un punto de qué es sentarme bien, porque claro, hay gente que todo esto que tiene que ver con la glucosa mi padre se toma un helado y me dice, joder, a mí esto me sienta muy bien, pero es que no es que le sienta bien, es que le sube el momento, pero Claro. o sea, No. ¿cómo navegamos eso? Claro, sentar bien, o sea, cuando un alimento te sienta bien, no te crea pesadez en el estómago, sobre todo no te crea empacho de decir, uff, es que de estas veces que dices, he comido mucho y a lo mejor realmente no has comido tanto. Que no se te repita, ¿no? Estos gases que salen después, ya te está indicando que tu cuerpo lo está haciendo una Le cuesta, digestión ¿no? muy lenta, Vale. Exacto. Y sobre todo tampoco que no te crees esa niebla mental de decir, uy, ahora mismo no me siento focus, no Y no te podría... debería de cambiar el estado tampoco, ¿no? Me refiero, No. incluso para bien, algo que de repente te da un súper subidón o qué tal, no Exacto. debe... Ahí ya hay un punto de a ver qué es que está pasando o qué falta. A lo mejor es que ahí falta algún mineral o alguna cosa que no estamos sabiendo ver. Vale. Entonces, no, un alimento no te puede crear una euforia infinita y tampoco te puede crear una depresión total. Hay que tener un punto medio. Por eso, que siente bien es no tener gases, que no se repita y que no te cambie mucho el estado de ánimo ni te dé esa niebla mental. Con esas tres cosas yo creo que cualquier persona lo puede más o menos visualizar y ver. Por supuesto, cosa muy diferente es una reacción alérgica, ¿vale? Que No, la estamos gente- hablando, claro. Pero es esto. Si no te da ninguna de estas tres cosas, ese alimento lo toleras bien. Ahora bien, otra cosa muy diferente es que sea o no saludable. Cuando la gente dice yo como sano,
Es que muchas veces esto es como, ¿no?, las relaciones tóxicas. Cuando estás dentro no lo ves tanto. Sí, que además aquí no estamos juzgando, venimos No, que esto es tenemos tomar- una herencia social muy grande Claro, y lo que queremos es esto catalizar tomar un cambio. conciencia. Es lo Claro. que decía, las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos son las que, debido al contexto histórico, se inicia la industria de los ultraprocesados. No es culpa suya, evidentemente, pero Pero es su responsabilidad. Claro, un pero a poco nivel histórico es lo que hemos tenido y no pasa absolutamente nada. Vale. Yo lo que haría sería tomar conciencia. ¿Y cómo lo haría? Pues 3 días, 3, 4 días, apuntaría lo que tomo. Sin cambiar nada, ¿eh? Y sin hacerme trampas, porque esto es para mí. Es decir, si una mañana pues yo me desayuno 2 tostadas Bimbo con mermelada, perfecto, pues lo apunto. ¿Vale? Que al mediodía como unos fideos instantáneos con unas albóndigas, lo apunto. ¿Vale? Y que me cene una pizza, lo apunto. Vale. Al día siguiente como una ensalada y desayuno 2 huevos con aguacate, lo apunto. Y al final, cuando yo tengo, ¿no?, el mapa de lo que he hecho durante 3 días, digo, ¿cuál es mi patrón? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy comiendo realmente sano? ¿O por comer ensalada un día digo que es sano? Esto es como si tienes una piscina sucia. Por echarle una gota de agua limpia, no se Claro. va a limpiar, tienes que depurar. Igual que si echas una gota de agua sucia en la piscina, en toda una piscina tampoco se va a notar. Claro. Esto es el símil. Entonces, cuando decimos comemos sano, simplemente es pararnos, tomar conciencia, apuntarlo y decir, ¿realmente estoy comiendo sano? Vale, pero esas personas no lo saben. Entonces, vamos al ejemplo que me encanta. ¿Vale? Juan Antonio Maripili ha hecho esto, te ha escuchado, 4 días. Por desgracia va a haber un montón de carbohidratos, Seguro. sean procesados o no, porque eso es como se tal, un montón de frito, un montón de tal, pero medio, no estamos hablando ni en un extremo ni en otro. Vale, Sí, sí. entonces eso lo apunta. Digo porque quiero que empecemos a ver Claro. ahora cómo hacer. Vamos a ir a típicos, muchos desayunos, pan con o mermelada o tomate, pim pam, leche que no es leche con café, y bueno, lo podemos dejar ahí. Una comida que tenga algo de proteína, pero suele tener pan, suele tener Arroz, esas cosas, patatas. claro, patatas, tiene algo de verdura, pero bueno, yo por lo que veo, y luego la cena, pues bueno, 3/4 de lo mismo. Vale, entonces una persona ve esto y está viendo este podcast y ha decidido que va a hacer algo. ¿Cómo mira esto y cómo puede hacer para ir viendo cosas? Pues muy sencillo. Como seguramente lo primero que falta es proteína, lo primero que hay que meter es proteína. Entonces, si tu desayuno ha sido pan con tomate y un café, ponle pechuga de pavo o un huevo a esa tostada. Ponle atún, ponle la proteína que más te guste, si es que hay 1000 cosas. Después de la comida, reduce a la mitad el carbohidrato que hayas puesto, el arroz, la patata, el pan, y pon una ración extra de verduras, ya sea ensalada, ahora que estamos en verano, gazpacho, lo que quieras, pero pon más verdura. Y esa proteína que haya, un poquito más, porque seguro que falta. Y la cena, claro, y de postre, en vez de un postre hecho, ya sea flan, arroz con leche, etc., una fruta. La fruta de verano es maravillosa. Tienes sandía, tienes melón, tienes toda la variedad. También poquito, porque la fruta no deja de ser un carbohidrato. Si hemos quitado una parte de carbohidrato, no quiero meter más. Simplemente la ración de una mano de fruta y ya lo tendrías. Y la cena igual, faltará proteína. Mete proteína. ¿Por qué la proteína es importante? Por lo que hemos dicho del músculo. Si me alimentas al músculo bien, tu salud va a mejorar. Aparte que da mucha saciedad. Seguramente con esa comida que le has aumentado tanto las verduras como la proteína, vas a llegar mucho mejor a la cena, y en la cena a lo mejor la cantidad ya disminuye bastante y dices, pues mira, me hago una tortilla de 2 huevos, una lata de atún, una pequeña pieza de fruta y ya estoy. O una pequeña ensalada, un vaso de gazpacho, lo que quieras. La cuestión es meter más proteína, que seguro que es lo que más va a faltar. Es empezar con estos cambios. Ya digo, no hay que hacer una alimentación pues ya sea cetogénica, ya sea paleo, ya sea carnívora, lo que tú quieras. No tienes que tampoco restringir esos alimentos, pero sí que mírame la proteína. Lo primero, cambia la proteína. Vale, entonces empezamos a subir la proteína, no queremos estreses porque entendemos que nos lleva a un bloqueo mental. Exacto. También. Pero algo empieza a... O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿por qué lo procesado es tan malo y no nos lo metemos en la cabeza? Hombre, pues por el azúcar que tiene unas cantidades de azúcar impresionantes, la sal que tiene, que además la sal, aunque la sal es buena, que yo no me canso de decirlo, la sal de los ultraprocesados no es buena. Vale. Igual que, ¿Por qué no lo es? Claro, porque está muy procesada, está muy refinada y no tiene los minerales que necesitamos. Esa sal nos rehidrata. ¿Es verdad que le quitan los minerales a la sal?
¿Cómo va esto del Sí, yodo y cómo va un poco esto? claro, la sal, Entraremos, pero me interesa. la sal refinada de los ultraprocesados es una sal ultrafiltrada que lo único que está es para dar sobre todo sabor, para potenciar el sabor y para que en tu paladar eso te cree necesidad. Entonces no es una sal como la que podríamos, pues las sales, ¿no?, de mar, de las sales yodadas, las sales buenas. Si tú te vas a cualquier zona marítima de España que tienen salinas, esa sal es muy diferente a la sal que vamos a encontrar en cualquier ultraprocesado, porque la sal del ultraprocesado está filtrada de una manera para que solo sea potenciadora del sabor. Porque lo que están buscando, y no lo digo yo, lo dice alguien que ha estudiado más que yo, buscan que tenga una palatabilidad brutal y que sea claro. adictivo. Exacto, exacto. La industria alimenticia, porque es un negocio. Entonces, ellos quieren que tú compres más. Mientras, claro, un paquete, tú, un bistec, ¿no?, un entrecot, te comes uno. Si tienes mucha hambre, uno y un poquito más. No te comerás 2 entrecots seguro de una sentada, hablo, a menos de que llegues de 4 días de ayuno. Estamos Pero hablando bueno, de equilibrio, claro. exacto, no te comerás 2 entrecots. Tú, si abres un paquete de galletas, las famosas galletas, ¿no?, con pepitas de chocolate, o las famosas galletas negras con la crema blanca, si tú las abres, tú eres capaz de comerte un paquete, y 2 si hace falta. Y 3 si te pillan un día malo. ¿Por qué? Porque no crean esa saciedad, no hay ese estímulo en el cuerpo, no está esa señal. Está preparado para que no esté. Exacto. Entonces, al final son una serie ingente de sales, de azúcares y de grasas, además grasas que no son nada saludables en tu cuerpo, pues que no te van a beneficiar en nada. Y por eso es tan malo, porque tanto el azúcar que tienen no es un azúcar igual que, porque dicen, no, la fruta también tiene azúcar. A ver, no es lo mismo, ni en punto de comparación. Igual que la sal que sacas de una salina no es la misma que la que tiene un ultraprocesado, igual que la grasa que sacas de un aguacate, nada tiene que ver con la de unas galletas. Vale. Por tanto, es importante tener en cuenta que esos ingredientes no son los más beneficiosos para nuestra salud, porque además nos van a inflamar. Ahí creamos ya la inflamación, que es otro estresor, claro, para nuestro cuerpo. Entonces, o sea, tenemos claro que tenemos que quitar completamente los procesados, sí, porque realmente, o por lo menos que cada uno haga lo que quiera, pero que realmente es muy dañino. Exacto, en el día a día lo menos posible. O sea, lo menos posible. Vamos, diría que en el día a día nada. Yo lo dejaría para esto, salidas sociales, porque evidentemente la sociedad a día de hoy todavía no está concienciada. Las salidas sociales, somos un país mediterráneo, son para comer. Nadie queda, o para beber, ¿no? Cuando quedamos siempre hay comida o bebida, siempre, da igual qué. Pero entonces yo lo dejaría para esos momentos, porque Vale. en el día a día no creo que debieran tener cabida. Vale, entonces entendemos que eso fuera, estamos aumentando la proteína, pero vamos a hablar un poquito de grasas y un poquito de, porque han estado muy demonizadas, entendemos que, me gustaría que explicaras un poquito los combustibles que podemos jugar, esa flexibilidad metabólica, un poquito, cuéntame un poco para poder entender por qué tenemos que limpiar un poco lo que nos han enseñado y reescribirlo. Yo creo que el tema de las grasas, los carbos, ha sido una lucha de egos. Al principio la mantequilla era mala, después lo ha sido el huevo, después lo han sido los carbohidratos, ¿no? Cada industria va como diciendo... Echaba a las otras, ¿no? Exacto, tú más, ¿no? A ver, la comida al final es algo sencillo. Hemos comido desde el principio de los tiempos. Al principio cazábamos, luego ya fuimos recolectores y ahora pues estamos en el punto en el que estamos. Las grasas, siempre que vengan de una fuente natural, si están en una fuente natural, ya está bien. Es decir, las aceitunas, las olivas son buenas, el aguacate es bueno, la grasa del huevo es buena, no hay que demonizarla. Igual que los carbohidratos, no porque comas patata, no porque comas fruta vas a estar mal. No, lo que pasa es que hay que buscar el equilibrio y es esto. Y sobre todo priorizar a día de hoy la proteína. La proteína ahora es la buena de la película. Quiero ver cuánto tardan en hacerla la mala, porque en breve ya sea que el pollo, bueno, la carne roja ya ha sido la mala, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, quiero... Pero sabemos que no es así, ¿no? O No, sea, claro, que hay mucho interés creado en todo Exacto. esto y que... Pero esto es la carne roja. El problema de esa afirmación es que se hicieron los estudios con carne roja procesada. Evidentemente, claro, una salchicha o una hamburguesa de estas de las cadenas de comida rápida no es lo mismo, ni muchísimo menos, que un buen entrecot de vaca rubia gallega, claro, que está criada en libertad y que ha tenido no sé cuántos días de maduración. Pues es que no me puedes comparar. claro. Pero igual que no me puedes comparar el pan de pueblo con el pan de molde. Es que no se puede comparar.
son procesos completamente diferentes, tanto de obtención del alimento como de procesamiento del alimento. Entonces, el tema de las grasas, los carbohidratos, la proteína, al final es lógica. Vamos a ver. Y esto te puedes remontar a los ya en algunas generaciones bisabuelos. ¿Qué comían los bisabuelos? Obviamente comían lo que había y seguramente fueran guisos de verdura y carne y seguro que le echaban grasa, porque yo las lentejas hasta ahora siempre han sido con chorizo y no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Que era el chorizo del pueblo, Claro. que estaba hecho en la matanza del pueblo con ingredientes que ya se sabían. Claro. No tenían sulfitos, no tenían cosas raras. Entonces, se puede comer siempre y cuando haya un equilibrio y siempre y cuando la fuente de esa comida sea lo más natural posible. O sea, la procedencia importa. Hombre, y tanto que importa, sí, sí, claro, es lo que digo. Una hamburguesa no es lo mismo una hamburguesa que tú lees la etiqueta y tiene un 60 o 70% de carne, lo cual te indica que hay un 30% que qué demonios es, que esto qué es, que una hamburguesa hecha en la carnicería del pueblo o de la ciudad, si estás en la ciudad, que es solo carne picada o que te lo ha hecho el carnicero delante tuya, porque tú ves que ha picado la carne, la ha puesto en la forma de la hamburguesa y listo. Entonces, importa mucho, claro que sí. Y confiamos en que porque está en una gran cadena de supermercados es seguro. Claro, seguro, a nivel alimenticio sí, porque habrá pasado los controles. Ya, pero Seguro, es que eso a nivel de salud no. Claro, pero es que ahí hablamos. Claro. Es que, claro. No. A nivel de salud, las cadenas precisamente buscan sacar rentabilidad, buscan sacar un negocio. Y la industria alimenticia, como todo negocio, lo que quiere es que le cueste lo menos posible y sacar el máximo beneficio posible. Entonces yo siempre recomiendo que si vas a comprar un producto procesado, porque tampoco es cuestión de decir no compro ya más pan, no compro más pechuga de pavo, no, puedes comprarla. Simplemente fíjate primero cómo está eso procesado, si tiene toda una lista de ingredientes que no entiendes, por ahí no es, y a partir de ahí ten un poquito de coherencia. Claro, pero lo primero que te dice la gente en esto es, vale, es que entonces si no comprar es muy caro. Ya. Pero es que no es verdad, porque No. y entra un poco en el tema de que cuando algo es denso nutricionalmente, tú necesitas comer menos. Tú cuando te empiezas a cuidar, con un trozo de carne y unas verduras, un no sé qué, está bien, y puedes, o un pescado, o sea, entonces no quiero contarlo yo porque entonces no tiene la misma fuerza. Quiero que lo cuentes tú, ¿por qué al final no nos vale? Porque lo típico es, mi madre diría, ya, pero entonces, ¿dónde voy? Es que no, entonces, porque muchas veces te gastas dinero en un montón de cosas que no necesitas. ¿Cómo podemos reajustar mentalmente esto? No desde la queja, sino desde el que se puede. Claro, ahora mismo, afortunadamente, ya las grandes cadenas se están poniendo las pilas. La mayoría tienen una parte de carnicería, una parte de pescadería y una parte de fruta y verdura, que más o menos se puede hacer. Y para el usuario medio, ¿no? Como decíamos antes, José Antonio y Maripili, que están empezando a cambiar, no se tienen que liar. Es decir, si tú te comes, lo que digo, un entrecot, tú seguramente vas a estar más saciado, no te va a apetecer comerte un trozo de pan y aparte un trozo de pastel. Porque otro indicador, y te pregunto, es que no deberíamos de estar con sueño después de comer, ¿no? Nosotros, No. eso es una cosa que tenemos aquí en este, bueno, que nos han vendido, Sí, pero no es así, ¿no? La siesta, no, una comida buena debe darte energía y debe dejarte, pues es lo que decía, si un alimento te da niebla mental, empieza a sospechar, debe dejarte bien. Otra cosa es que me digas, bueno, es que he dormido fatal esta noche, he comido y ahora pues el cuerpo está a lo que está, vale. Esto sí, pero un alimento bueno, una buena comida, te debe dar energía, te debe decir, vale, venga, vamos ahora a hacer, yo qué sé, 3 horas de escribir esto, o 3 horas de trabajo, focus. Podrías hacerlo después de comer, ¿vale? O estudiar un examen. O sea, es otro indicador de que la comida no es la mejor, que no nos estamos metiendo con la siesta, que es maravillosa. No, la siesta ya se ha demostrado que tiene sus beneficios, pero sí que es cierto que una comida te debe de dar esa claridad mental. Y es lo que no se hace a día de hoy, pero porque está instaurado también en nuestra cultura, es comer y dormir la siesta. Pero una buena comida es esto, unas verduras, una buena fuente de proteína y una fruta si quieres de postre, por si te apetece algo dulce, eso te debe dejar bien, te debe dejar con saciedad y a partir de ahí se puede hacer. Y a día de hoy en las cadenas de supermercados lo único que tienes que hacer si quieres comprar en las cadenas de supermercados, porque por ejemplo es verdad que los mercados de abasto ahora empiezan a abrir por la tarde, pero la mayoría abren por la mañana. Si trabajas por la mañana yo entiendo que no se puede ir a comprar. Simplemente fíjate en la etiqueta. ¿Qué estás comprando? ¿Estás comprando carne o estás comprando un preparado de carne, de pavo, de no sé qué? Porque esto también, la industria alimenticia ahí tiene sus trucos, ¿no? Y a lo mejor parece un filete de pollo y pone preparado de pollo. Pues eso no es pollo. Claro. Eso es pollo y algo más. Claro. Entonces simplemente fíjate en comprar en las secciones más naturales y si viene en una caja con una lista grande de ingredientes seguramente no sea lo mejor.
Porque algo que deberíamos también diferenciar, porque claro, el comer también está muy vinculado a lo emocional. Sí. Entonces, muchas veces creo que habría que llevarlo a que alimentarse no tendría que ver con sentirse bien, ¿no? Entonces, alimentarse bien es sencillo y no Sí. debería tener ni muchas cosas en el plato, ni... No. Porque también tenemos esa cultura de primero, segundo, postre, copa y puro. No hace falta comer tantas cosas, ¿no? No. Y a día de hoy, claro, esto viene porque antes, evidentemente, había gente que trabajaba de sol a sol, literalmente, en el campo. Eso requiere mucha energía y además eran trabajos físicos o trabajaban en la obra. Claro, estos son trabajos muy energéticos. A día de hoy, la mayoría de nosotros trabajamos sentados y sin mucho movimiento, salvo que haya que salir en algunos trabajos corriendo para algo. No hacemos este movimiento. Por tanto, eso es más cultural. A día de hoy, con comer 3 veces al día como mucho, yo creo que está más que bien. Y la gente que dice, no, es que yo me mareo o es que yo me da hipoglucemia, si te da una hipoglucemia por no comer más de 3 veces al día, entonces es un problema de salud. Seguramente tengas una diabetes tipo 1 no diagnosticada, cuyo caso yo te recomendaría consultar. Pero si no, a nadie le dan hipoglucemias por no comer 5 veces al día. Que algo que también pasa mucho, y yo creo que cuando vas más a la proteína y a la grasa, es que también ganas libertad, porque eso de estar cada pocas horas comiendo, en el fondo es un... Claro, caca, tienes que no, tienes que llevarte un montón de tuppers al trabajo, ¿no? Del snack de esto, el snack de lo otro, tal. no es lo normal y no es natural y no hace falta. Nunca hemos comido tanto como ahora a nivel histórico. Y yo creo que lo importante sobre todo es ganar esa libertad de decir, vale, he comido esto, tengo la energía, sigo con mi día y cuando tenga hambre, pues ya volveré a comer pues, lo que toque. Porque hay algo muy importante ahí, ¿no? Esa sensación de hambre. No comemos por hambre, no, muchas veces. Tú recomiendas que intentemos... Comemos por rutina. Por rutina, de repente, Básicamente. son las 2, vamos a comer. Pero es que eso no es ni bueno, ¿no? Porque No. estamos entrando en algo que yo quiero que me expliques, que es que el cuerpo para reparar también necesita espacio. Sí. Y si está todo el rato haciendo la digestión, no puede reparar, ¿no? ¿Cómo va esto? Pues es súper importante, esto ya forma parte del ayuno intermitente. El cuerpo es esto, va reparando los sistemas y la digestión es un proceso que tarda 2 horas y es un proceso lento. Entonces, por eso se recomienda no cenar y irte a dormir, porque el cuerpo no va a estar centrado en que tú te duermas sin que te relajes, va a estar centrado en hacer la digestión y una vez que esto esté hecho y ya esté terminado, el cuerpo pasa a la siguiente tarea. Entonces, el tema de ir comiendo cada vez, pues por ejemplo, si desayunas, me lo invento, a las 10 y luego a las 12 quieres hacer el snack, acabas de terminar tu digestión y ya le estás metiendo otra. No te vas a centrar bien en el trabajo. Entonces, es importante dejarle al cuerpo ese espacio de regenerar y de poder, sobre todo, hacer que los nutrientes lleguen a donde tienen que llegar y a partir de ahí, pues si tienes hambre a las 2 o a las 3, pues comes sin problema, pero ten hambre. Comer con un poquito de hambre. Claro, porque hablábamos antes, y quiero que entremos en esto del ayuno y los beneficios, y yo sé que yo sé que tú divulgas y está guay a la parte más... porque es importante divulgar desde que se entienda. Pero Sí. también hay un punto que también hay que entender procesos que pasan por debajo. A lo mejor no súper científicos, pero yo creo que es importante porque además, no olvidemos una cosa, aquí todo el mundo es lo de que hay para mí. Y si tú entiendes que esto es beneficioso, le vas a poner un tal, ¿no? Porque antes decías, claro, comidas de antes, pero es que muchas veces ese señor que se iba al campo no comía 3 veces. No, comía esa vez. Claro. Ya está. ¿Por qué eso era tan bueno? Muchas veces hacíamos cosas que no nos damos cuenta que son muy buenas. Quiero agrupar un poco el ayuno, quiero agrupar un poco por qué es interesante meter una ventana sin extremos de unas horas y por qué además eso se une cuando eso iba bien. Cuéntanos un poco por qué es tan interesante. Bueno, es sobre todo interesante por la reparación que hace el cuerpo. El cuerpo no solo se repara cuando duerme, también se puede reparar durante el día y porque el sistema digestivo y toda la microbiota que hay en el sistema digestivo, si está continuamente trabajando, no da lugar a que, los nutrientes lleguen donde tienen que llegar, y sobre todo que no da lugar a esa reparación de la propia microbiota. ¿Vale? Por tanto, antes, evidentemente, se comía muy fuerte, ¿no? Pues comidas muy densas, muy grasas, tal, pero porque necesitabas esa energía, ibas a tirar de esa energía, de esa reserva del glucógeno, por así decirlo. Hoy nuestra reserva de glucógeno está por encima de lo que tenemos. El glucógeno es como la reserva de azúcar que hay en el hígado. Entonces, de eso tiramos todo el día. Si tú, además, no dejas que eso se vacíe, tu cuerpo no va a limpiar en ningún momento el hígado, ¿no? La famosa detoxificación del hígado que queremos hacer
Lo puedes hacer con 1000 suplementos si quieres, pero no te va a ser tan eficaz como vacía tus reservas de glucógeno y luego entonces, pues, cuando comas, las llenarás de nuevo y entonces tendrás energía limpia, por así decirlo, cada vez, ¿no? Que si vas comiendo y comiendo y comiendo, al final pues se acumula en grasa porque el cuerpo tiene una energía que no va a utilizar y su acúmulo es la grasa. Por tanto, y si vas acumulando grasa, pues ya sabemos qué pasa. Riesgo metabólico, riesgo de muchas cosas. El cuerpo lo que no utiliza lo va a almacenar y ese almacenaje llega a cierto punto que es con riesgo. Claro, hablabas ahora de vaciar ese hígado, ¿cómo lo haces? Sobre todo moviéndote. Moviéndote y no comiendo. Exacto. Tú comes, por ejemplo, desayunas, ¿no? Y me dices, pues hasta las 6 de la tarde no vuelvo a comer. Perfecto. Pero en ese 6 de la tarde no me sirve que hayas estado tumbado en el sofá. Claro. ¿Vale? Necesitas moverte. Pues caminando, haciendo una actividad física X, sobre todo actividades físicas de bajo impacto. Si me haces un HIIT, seguramente lo que consumas es lo que has desayunado, Claro. es la energía rápida. Pero el resto consumiendo, pues caminando, haciendo tus tareas, si tienes un trabajo físico, si tienes un huerto, lo que sea, allí lo vas a consumir. ¿Por qué es tan malo estar tanto tiempo quietos y parados y nos está haciendo tanto daño en nuestras profesiones, o estar en la tele, o estar así? No estás estimulando el músculo. Esto sobre todo, no estás estimulando el músculo, no estás estimulando tus articulaciones, no estás estimulando prácticamente nada. Entonces, aparte que hay una función también cognitiva, cuando el cerebro está enfocado, ¿no? A lo mejor te tiras 3-4 horas, al final ves que tienes niebla mental y dices, voy a levantarme para despejarme, porque hay un flujo sanguíneo que también tiene que recorrer. Y el movimiento lo hace, el movimiento oxigena la musculatura, oxigena todos los sistemas. Y es muy importante moverse, estar tumbado en el sofá. De hecho, yo, por ejemplo, llega un punto en el que si estoy a lo mejor viendo una película y ya dura más de 2 horas, 2 horas y media, a mí me duele la cabeza. Ya empiezo a decir, uy, esto no me está sentando bien, porque la inactividad, el poco movimiento, al final es malo. Claro. Se atrofia todo y necesitas mover el músculo. Nuestro cuerpo está hecho, hemos sido nómadas durante miles de años, está hecho para moverse. Necesitamos movernos. Ya digo, no tenemos que hacer ni una maratón, no tenemos que hacer un HIIT de 20 minutos si no queremos. Es simplemente muévete, sal a caminar, pasea media hora, mínimo media hora al día hay que pasear. Y eso es súper importante. Siempre en ese equilibrio, porque muchas veces el que no se mueve Exacto. nada se queja de no, es que el deporte no es salud y eso Claro. no va de eso. No, y que lo digo, o sea, la gente que muchas veces quiere empezar en el gimnasio es que se cree que tiene que estar 1 hora o 2 en el gimnasio, cuando realmente quien está en el gimnasio 1 hora o 2 seguramente es porque sea su trabajo. Es decir, o es una persona que se dedica al físico puramente, o es el entrenador de la sala, pero no tienes que estar. Un entrenamiento perfecto lo puedes hacer en 10 minutos, un buen entrenamiento. A partir de ahí, evidentemente, claro, vas a obtener más beneficios si me entrenas 20 minutos que 10. Pero bueno, no se trata de eso, se trata de empezar y sobre todo de quítate esa barrera mental de decir, tengo que estar ahí dándolo todo porque si no, no sirve. No, lo que no sirve es no hacer nada. Eso es lo que no sirve. A poco que tú me hagas un mínimo de 10 minutos al día, ya va a servir, porque es lo que hay que pensar, acumúlalo en el año. Claro. ¿Cuántos minutos son? Seguramente más que el año pasado. Claro. Y luego está esa parte de empiezas, pero está esa parte un poco de adaptabilidad, ¿no? Porque claro, de repente, pues esta persona empieza y ya hace 10 minutos y de repente tal, pero para el cuerpo es interesante poco a poco seguir subiendo, entiendo, ¿no? Exacto. No hasta un límite infinito, pero si te quedas ahí, tu cuerpo le vuelve a parecer nivel cero, ¿no? Claro, el cuerpo afortunadamente tiene esa capacidad de adaptación, porque si no, no hubiéramos sobrevivido a muchas cosas. Pero bueno, la cuestión es que como tú te sentirás mejor, seguramente ya tú mismo, tú misma dirás, vale, voy a avanzar ahora. Ya me veo con la capacidad de, me he levantado de la silla sin peso, voy a coger la botella, venga. O voy a comprarme una mancuerna y lo voy a hacer con mancuerna. Ya el cuerpo te lo pedirá y la persona incluso lo hace. O es esto, pierden el miedo a decir, vale, pues me apunto al gimnasio. Esto le pasó a mi madre. Mi madre no entrenaba, yo la convencí y simplemente va 2 veces a la semana al gimnasio. Pero ahora ya va y le gusta y ha perdido ese miedo, porque es simplemente romper un poquito la barrera y se consigue. Y que tiene muchos beneficios, no solo de que ha ido a hacer eso, sino que sale, Claro, va a un punto sale social, a ve que socializar. puede, se empodera, o sea, hay muchas Sí, cosas sí, ahí. está mucho más contenta, el ánimo mejora mucho y es por esto, porque la salud es biopsicosocial, no solo el punto biológico del cuerpo, sino que es el psicológico y el social, es que es muy importante.
¿Por qué nos hace tanto daño la luz? ¿Por qué es importante que salgamos? ¿Por qué necesitamos el exterior? ¿Y por qué hay que ser un poco que mejor fuera que dentro? Cuéntame un poco, porfi. Pues mira, básicamente porque tenemos un reloj interno y ese reloj interno es el ritmo circadiano. ¿Qué hace ese ritmo circadiano? Regula todo nuestro cuerpo. Es, digamos, el jefe, el horario de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un horario de despertar y de dormir. Por eso dormimos normalmente por la noche y estamos despiertos por la mañana, porque somos seres solares. Entonces, el sol es súper importante. ¿Qué pasa? Que nuestra generación, más que la de nuestros padres, nuestra generación se ha desconectado completamente del sol. Estamos bajo estas luces azules prácticamente todo el día, sin salir al exterior. Hay gente que no ha visto o que no ha estado expuesta a la luz del sol en toda la semana. Y dices tú, a ver, esto no Pero es que es malísimo realmente. es lo peor. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un jefe que te diga cuándo es de día y cuándo es de noche, para tu cuerpo siempre va a ser de día. Tu cuerpo es una máquina que dice, pues si no me cierran el chiringuito, yo sigo trabajando, yo para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Las luces de los móviles, las luces de las teles, es luz azul, es la luz que hay como a las 12 de la mañana. Y esto el cuerpo no lo imita, o sea, no sabe que es una tele. Para el cuerpo es una luz y por tanto va a decir, ay, pues no son De las hecho, no es que sea una luz, piensa que es el sol y que son las 12, ¿no? Dicen, no son las 12 de la noche, son las 12 del mediodía. Seguimos. Por eso a mucha gente le cuesta dormirse, por eso mucha gente tiene problemas de regulación hormonal, porque claro, su eje, su ritmo circadiano no está bien, porque no está bien regulado. Claro. A poco que tú salgas simplemente con ver la luz del amanecer durante una semana, notarán una mejoría en el sueño impresionante, sin cambiar nada más. Solo ver la luz del amanecer todos los días, ya el cuerpo dice, vale, esta es la luz del amanecer, bien. Lo ideal, quitar pantallas una hora antes de dormir, ya sea de la tele, del móvil, por supuesto, que eso además nos la ponemos aquí delante y es horrible. Con eso, muchos problemas de insomnio se solucionarían. Muchos, que no todos, evidentemente, porque luego hay otras causas para el insomnio, pero en general te diría que un 60% lo solucionamos con eso. Me gustaría hablar un poco, porque claro, hablas aquí y dices es que el cuerpo tira. Al final el problema de todo esto es que el cuerpo cree que es una hora u otra y ya no es que no duermas o que sí, que es la consecuencia. Es que hay hormonas que se generan en un momento, otras en otras. ¿Podemos hablar un poco de esa curva, un poquito del día, para que las personas entiendan que no es solo, sino porque realmente hay procesos que cambian y al tú no dar esa normalidad estás generando problemas? Pues hay dos súper importantes que son la melatonina y la leptina. La leptina además, que está últimamente ya saliendo un poquito más, es sobre todo la que regula metabolismo, regula funciones de hormonas sexuales, es decir, para la fertilidad son súper importantes, y la melatonina, que ahora es también muy de moda porque la tenemos en pastillas. No es lo mismo la melatonina en pastillas que la melatonina que producimos nosotros. La melatonina en pastillas, ¿cuándo la utilizaría yo? En un tema de jet lag. Si has viajado, que evidentemente te has desregulado porque has cambiado de uso horario, que también ahí tiene mucha importancia el mirar al sol lo antes posible. Y el para regularte. Exacto, para estar al sol, pero sí que es cierto que a lo mejor te va a costar un poquito más. Ahí la melatonina tiene buen sentido. Y el trabajo a turnos, porque lo mismo, te has desregulado y bueno, pues después de una guardia te apetece dormir y ahí la melatonina tiene sentido. Si no, a partir de ahí yo lo que haría es, la melatonina se produce sobre todo más a media tarde. La gente cree que se produce por la noche, se produce a media tarde. Si tú a media tarde estás con una luz de estas azules, brutal, estás en el ordenador y luego por la noche sigues con el móvil, esa producción de melatonina se ha inhibido. El cuerpo dice, ay no, todavía no tengo que producirla. ¿Cuándo la producirás? Seguramente a las 3 de la mañana. Ya no te va a servir. Esa melatonina está perdida. Y la leptina es igual. La leptina se produce sobre todo por la mañana y lo vas a perder. Lo vas a perder cuando no estés bien ajustado y entonces pues problemas de metabolismo, problemas de fertilidad, todo eso. O sea, tenemos que entender que hay un reloj y que realmente es muy importante marcarle las horas y que tampoco estamos hablando de ahora dejar la modernidad, pero sí es importante salir al exterior por la mañana, mediodía, por la noche, sobre todo por el hecho de verlo. De sincronizar ese reloj, ¿no? De alguna manera, por el hecho de que hay muchos procesos que están pasando y que esto realmente es inicio de muchas enfermedades con la continuidad, ¿no? Porque... Sí, sobre todo enfermedades metabólicas. Sí, esto ya, bueno, ya hay estudios que lo van demostrando y sobre todo que es súper importante no desconectarse de lo que siempre nos ha dado la regularidad, que es el sol.
Claro. Eso no es solo lo único que trae el exterior, ¿no? Porque ahora hay que parecen modas, pero se han hecho toda la vida, por ejemplo, como el tema de andar descalzos, ese tipo de cosas. ¿Por qué estas cosas son tan interesantes? Bueno, sobre todo porque nos conectan a la naturaleza, nos devuelven un poquito a lo que somos. A fin de cuentas, somos seres de naturaleza, venimos de la naturaleza y ahí terminaremos, a fin de cuentas. Y el grounding, sobre todo por el tema de los electrones y tal, son estudios que es verdad que son preliminares, todavía no podemos afirmarlo al 100%, pero yo creo que a nivel... Tú cuando das un paseo por la playa ya te sientes mejor. Si das un paseo por la playa descalzo, si das un paseo por tierra mojada o por césped mojado, ya te sientes mejor. Pues haz lo que te haga sentir mejor. Y no conozco a nadie que haya dado un paseo por la naturaleza y vuelva peor. A mí nadie me lo ha dicho de, uff, qué mal este paseo y por la playa fatal. Nadie, por mucho calor que haga, ¿eh? Jamás. O sea que siempre tenemos que intentar lo máximo posible volver a la naturaleza. Vale. Has hablado de calor, hemos hablado un poquito de sol, pero me gustaría hablar un poco más de todo este concepto de las cremas, de no las cremas, del sol, de lo que nos han vendido, porque hemos sido seres que hemos estado al sol toda la vida y ahora resulta que es malísimo y que todo... Entendiendo que aquí no hay verdades establecidas y estamos saliendo de los extremos de personas que ya tienen problemas tal. ¿Cómo le podemos reafirmar a mi madre su relación con el sol? Sobre todo, no hay que tenerle miedo al sol, pero tampoco tenemos que ser kamikazes. Es decir, si tú te has desconectado del sol, si tú te has desconectado de algo, no puedes ahora pretender, es como si quieres ir al gimnasio. Si tú llevas, me lo invento, nunca has ido al gimnasio o llevas 5 o 6 años sin ir al gimnasio, no pretendas ahora mover 100 kilos de press banca. Es que no va a ser así. Entonces, lo que pasa con mucha gente es que no se exponen al sol durante todo el año y en verano me expongo al sol en las peores horas, que son las que más queman, de 10 a 4 de la tarde, al sol, a torrarme. Claro, ahí hay un problema. Claro. Pero esto es de cajón. lógica. Claro, que no sé en qué momento la hemos perdido esta Ya, lógica de totalmente, cajón. totalmente. No sé en qué momento se ha decidido que esto era bueno. Totalmente. Y claro, ahí, pues evidentemente, echa la ley, echa la trampa. Aquí todos vemos el negocio. Si aquí hay un negocio para meter, evidentemente que Alguien sí. se mete. Claro, alguien se mete en lo de las cremas solares, pues evidentemente se ha visto que si había ahí negocio, pues yo me meto. Claro. Hay protectores solares naturales y minerales, evidentemente, que yo los aconsejo en personas que no se hayan expuesto al sol durante todo el año. Yo, por ejemplo, procuro exponerme al sol hasta en invierno. ¿Que hace frío y es más desagradable? Sin duda. Pero yo quiero tener mi buena optimización de vitamina D, yo quiero tener los beneficios para el ritmo circadiano y entonces ya procuro hacerlo. Pero, por ejemplo, tu madre, si no se ha expuesto al sol durante todo el año, es importante que se exponga al sol en verano de forma progresiva, que las horas de más calor, pues por ejemplo de 12 a 3 de la tarde si está en la playa, que esté bajo la sombrilla, claro. ¿vale? Y a partir de ahí que utilice protectores solares minerales. Yo lo utilizaría sobre todo el dióxido de zinc y el dióxido de titanio, perdón, y el óxido de zinc. Es lo que utilizaría si quiero protegerme. ¿Por qué? Porque seguramente tampoco el entorno de tu madre o de la gente normal sea el óptimo. Es decir, no hay una alimentación óptima. Y la piel también refleja eso. Claro. ¿Vale? Si estamos a base de ultraprocesados, la piel se va a quemar mucho antes y mucho peor y va a generar una serie de reacciones mucho peor que si tengo una alimentación saludable. Y esto se puede ver fácil. Una persona que come saludable y toma el sol seguramente tenga un color de piel y una textura de piel mucho mejor que la persona que no lo hace, pero se embadurna de crema cada día, ¿no? La persona que tiene esta mala alimentación, se expone al sol sin conciencia y se pone estas cremas, seguramente tenga una textura de piel más rugosa, como envejecida. Claro. Es este moreno envejecido. Una persona que se alimenta bien, se pone su protección solar mineral y además se expone al sol de forma correcta, seguramente tenga esta piel tersa, esta piel más brillante que una persona que no lo hace. Por tanto, el sol no es malo. Es malo como todo, igual que si bebes 10 litros de agua al día te vas a intoxicar de agua y el agua nadie pone en duda que no sea buena, el sol es igual, si te expones mal al sol evidentemente va a haber problemas y estos problemas además también derivan de nuestros cambios de hábitos, porque claro, yo no sé la incidencia de melanoma en 1800, pero bueno, pues seguramente sea menor que la que hay ahora, pero igual que la diabetes, igual que muchas cosas, claro, su incidencia sería menor en aquel entonces que ahora. Pero entonces lo que tendría sentido al escuchar esto es decir, vale, porque tú has dicho que te dé el sol y muchas veces que te dé el sol no es estar al sol, es estar en el exterior. En el exterior, porque no tienes sí, que estar dándote los rayos. No, claro. Que a lo mejor la clave oyendo esto es, vale, no te líes este verano,
pero a partir de que se vaya empieza a salir un poquito al jardín, a la Exacto. calle, anda, porque eso es que te dé el sol. Exacto. Entonces generas, ¿no?, ese supuesto callo solar Ujú. que no es más que simplemente Una estar exposición hecho. exacto, una exposición continua, sobre todo en invierno. Por ejemplo, si tienes una terraza o si tienes algún sitio donde puedes ponerte mangas cortas para que el sol dé en la máxima cantidad de piel posible, pues ya lo tienes. Y si no, pues sale en manga larga, pero que te dé en la cara, que te dé un poco en el cuello, que te den algunas zonas para que el cuerpo diga, vale, estoy recibiendo estos rayos, ya estoy sabiendo más o menos qué hacer con ello. Claro. Hablábamos un poco antes de adaptarse y quería entrar un poco en el tema de la hormesis y un poco ese concepto de por qué al cuerpo le interesa un poco a veces no ir a los extremos, como hemos hablado, pero ponernos un poco incómodos porque eso es salud. También antes decía, no, es que en invierno es incómodo. Vivimos como en una calefacción constante y eso tampoco es bueno, ¿no? ¿Me cuentas un poco cómo va esto y cómo podemos ir haciendo, por fin? Bueno, esto es como antes había 4 estaciones, ¿no? Invierno, primavera, verano y otoño. Y ahora hay una estación, vivimos como en un ecuador permanente que tampoco es. Hay que exponerse al frío y el cuerpo tiene que saber qué es el frío. ¿Por qué? Porque hay un tipo de grasa que es la grasa parda, ¿vale? Que la tenemos cuando somos bebés y la vamos perdiendo porque no nos exponemos a este frío. Y este tipo de grasa es muy buena porque protege al cuerpo de muchos estresores. Entonces, los baños de agua fría que ahora se han puesto tan de moda, sí que es cierto que a lo mejor todos los días, pues no, si te genera mucho estrés, porque al final lo que queremos es no generar ese estrés. Y que tampoco hay que ir al extremo. Exacto. No hay que vuelvo a bañarse mi en madre, hielo. que va a ver esto y va a decir, déjame en paz. No, vuelvo a mi madre porque es un ejemplo. Claro. Que no va de hazte baños en agua fría para No. salir en Instagram. No, va para de nada. sal un poco al frío, quita la Exacto. calefacción, ¿no? Exacto, es simplemente pues un día darte un paseo, un día de invierno que haga mucho frío, pues tú te pones tu abrigo y tal, pero date un paseo, que te dé el frío en la cara, que tú sepas que hace frío. Y igual también, por ejemplo, ahora en verano es importante no exponerse mucho al calor porque evidentemente los efectos son más duros que el del frío en caso de lipotimias, deshidratación, pero pues por la mañana sal un poquito y que sí. Que es bueno que el cuerpo exacto, viva esos extremos. Exacto. Que volvemos a lo que decías antes, la clave es la constancia, no salir un día en invierno que hace No, mucho frío claro. o un día mucho calor, sino No. adaptar al cuerpo. Es ¿no? que como yo recomiendo pasear mínimo media hora al día, ya sea en invierno, en otoño o en primavera, tienes que salir. ¿Por qué? Porque así, aparte de saber en qué estación estás, tu cuerpo va a saber en qué estación estás, se regula el ritmo circadiano y el cuerpo va a decir, vale, estamos en la temperatura de frío, ¿qué tengo que hacer con mi grasa? ¿Tengo que acumular grasa? ¿Tengo que ralentizar el metabolismo? ¿Estamos en verano? ¿Tengo que apretar? El cuerpo también lo ubicas un poquito y eso es muy, muy bueno. De hecho, la caminata puede ser un all-in, ¿no? Porque todos los días un rato. Exacto. Hablamos de salir a andar, no hablamos de No, nada ni que de no correr tal. ni nada raro. Regulas los ritmos circadianos, ¿no? Te dejas que tu cuerpo gestione lo que más es que no tienes ni que saber lo que pasa, solo déjalo, ¿no? Exacto. Te da el sol. Puedes socializar si lo quieres hacer acompañado. Para mí es gratis. Exacto, es perfecto. No necesitas ropa así súper técnica, ¿no? Porque ahora la gente para correr también va súper. A todo, antes vamos a comprarnos lo que hacerlo, ¿no? Claro, entonces no, sal a caminar y a partir de ahí verás que los beneficios llegan solos. Sí, sí. Y oblígate un poquito incluso al principio, Exacto. sabiendo que es bueno, ¿no? Exacto. Sí, porque evidentemente cuando empiezas el cerebro va a decirte, no, yo quiero quedarme cómodo en casa, no me saques. Supera la barrera. Si superas la barrera, los beneficios luego van a ser maravillosos. Y yo te pregunto una cosa, Mara. ¿A ti saber tanto de lo que has estudiado más tal, te da más calma o te da mucho control, te da más salud en tu vida? En mi vida, yo peco de no ser perfecta, ¿vale? Yo sé siempre lo digo, me sé muy bien la teoría, pero a mí lo que me gusta es aplicar. Vale. Entonces, a veces peco de probar demasiadas cosas nuevas Vale. y ser poco constante. A mí me falla la constancia y en eso soy muy autocrítica conmigo misma. Vale. Pero también es que me gusta saber. Soy curiosa desde pequeñita y siempre si ha salido algo nuevo quiero saber qué es, qué no es. Entonces, saber me da tranquilidad porque digo, vale, por dónde estoy yendo, por dónde no. Pero sí que es cierto que soy una persona que quiero aplicar más y ser más constante en este sentido. Pero el saber yo creo que siempre, siempre da tranquilidad. Saber una cosa da más tranquilidad. Sí que es cierto que en ciertos casos, cuando lo ves en familiares, el tema de saber de enfermedades a lo mejor no da tanta tranquilidad porque dices tú, uy, esta persona a ver qué está haciendo, o mamá ve a hacerte esto, o papá ve a hacerte lo otro. Claro. Pero es lo único que da más intranquilidad. Pero en el tema de saber de salud y tal, sí que da mucha confianza saber. Y diríamos que el conocimiento es poder, pero que siempre
hay que pasarlo a través de tu experiencia. Me refiero, tú aprendes cosas, pero luego es escuchar, que decías antes de escucharse, ¿no? Sí, y de probarlo. Es decir, porque claro, la ciencia ha dicho muchas veces muchas cosas incorrectas. Hay estudios de los años, me parece, 40 o 30, donde fumar era bueno. Entonces, claro, vamos por partes. Y que ya no solo incorrecto, también es decir que hay intereses creados muchas veces. Que eso no quiere Exacto. decir que todo sea así. No, yo no quiero ser aquí, ¿no? Todo es una conspiración, nos quieren enfermos, tal. No, yo no quiero a nadie enfermo, de hecho. Pero que no se nos olvide que hay parte de gente que también. O sea, yo Claro. quiero que pongas un poco eso. Hay también. intereses por todos lados, pero a mí me gusta probar. Entonces, yo primero lo suelo probar en mí, o si algún familiar se presta, pues lo probamos, pero la experiencia siempre es un grado. Entonces, si yo pruebo algo durante cierto tiempo y veo que no funciona, o que no me convence, o que no obtengo los resultados que en principio se prometen, para mí lo dejo como en stand-by hasta que haya más evidencia. O igual que si hay algo en evidencia súper probado tal, pero no funciona, digo, mira, pues aquí habrá la evidencia que tú quieras, pero es que a mí esto no me ha funcionado. O a otra persona, o se lo pruebo en varias personas y los pacientes me dicen, mira, es que esto a mí no me está funcionando. Claro. Pues entonces, por mucha evidencia que haya, no es lo que yo voy a utilizar. Entonces, yo siempre contrasto con la experiencia, porque la teoría está muy bien, ya digo, teoría hay la que quieras y te aburres y no te la acabas, pero ponla en práctica. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué es lo que te están diciendo las personas en la que lo estás aplicando? ¿Les está yendo bien? ¿No les está yendo bien? ¿Les está haciendo sentir mejor? Al final el cuerpo te va a decir lo que es y la ciencia pone la hipótesis, pero el cuerpo pone la prueba. Claro. Y en esas pruebas, entendiendo un día medio, ¿cómo es un día medio de Amara? No como cuando te toca cruzar turno, tal, sino Sí, uno no, en no. lo que puedes aplicar tus hábitos y demás. Pues me levanto casi siempre a las 5 de la mañana porque a mí me gusta hacer ejercicio por la mañana, porque por la tarde sí que sé que mi cuerpo me va a decir que no. O bien salgo a caminar precisamente, o bien hago ejercicio de fuerza. Cuenta un poquito por encima por qué haces esas cosas. Digo, para hacer un recap, porque sale, Sí. ¿sabes? ¿Vale? Sobre todo el caminar por salir al exterior y además así puedo ver el amanecer, porque es la hora perfecta. En invierno no tanto, porque en invierno sí que es más de noche, pero en verano ahora es perfecto porque es que veo todo el amanecer y eso para el ritmo circadiano es perfecto. Salgo a caminar, no es una cosa que me cueste mucho esfuerzo, es por la mañana, todavía no he mirado nada del móvil, no hay ningún estresor. Si lo hago con mi pareja, pues vamos hablando y nos ponemos al día de, oye, ¿qué ha pasado tal? ¿Qué has hecho? Y sobre todo es como vale, empiezo el día bien. Para mí, además, ¿no? Exacto, Que muchas totalmente. veces no es para el mundo, sino No, para no, mí. y si hago fuerza, pues igual, empiezo ya con energía, diciendo, venga, va, hoy es un buen día. Me hago los tuppers, lo que sea, y me voy al trabajo. Y ya en el trabajo pues empiezan los pacientes a venir y claro, ahí es todo, cada día una sorpresa, te puede venir lo que sea. Y sí que es muy divertido porque hay días que son muy divertidos con anécdotas muy graciosas, otros días que son más intensos y otros días que son más aburridos que Vale. dices tú, pues no ha pasado nada. Pero básicamente es eso, luego llego a casa, depende del día, ceno o no. Y sobre todo quitar pantallas, sí que no hay, simplemente hablo con mi pareja, no hay pantallas ni nada, gafas rojas y a dormir, que es Claro. lo más importante. Eso los días de 12 horas. Los días que tengo la tarde libre, pues depende si hay que ir a hacer las compras, si hay que ir al cine, si hay que... Sí. Es una vida tranquila, la verdad, la mía. Bueno, al final, que es importante que te haga sentir bien, ¿no? Porque al Sí, final sí. creo que nos vamos dando cuenta que no va de cumplir, No. va de sentirte bien, Va de ¿no? estar a gusto y calmado, de estar... sentirte en Exacto. paz, ¿no? Exacto, al final la felicidad yo creo que es la tranquilidad, se traduce en tranquilidad. La felicidad, ¿no? Esta que siempre estamos persiguiendo. Que es un adjetivo complicado, ¿no? Exacto, para mí la felicidad es la tranquilidad, el estar tranquila en casa, el decir, ay, pues me voy a poner una película o voy a leer este libro, el tener ese tiempo y esa tranquilidad es fundamental y para mí esa es la felicidad a día de hoy. ¿Cómo te proteges, en tu caso, con tu trabajo, pero ya lo llevamos a las personas de... Claro, tú al final ves muchas cosas Sí. emocionales y siempre se dice mucho, no, es que los médicos se insensibilizan. Bueno, claro, es que tienen que vivir. ¿Cómo vives eso y cómo lo llevas a tu vida y cómo aprendes, pero a la vez no te lo llevas a casa? ¿Cómo haces? Eso sobre todo creo que se aprende a base de golpes, es decir, tú puedes ayudar hasta cierto punto y cuando aceptas eso sí que se hace más fácil no llevártelo a casa. Sí que hay situaciones muy duras que además se te quedan grabadas a fuego,
pero procuras decir, bueno, yo hice lo más que pude con las herramientas que tenía, lo mejor que pude, y procuré acompañar no solo a la persona, sino a la familia de esta persona lo máximo que pude. Entonces, si haces eso, es como una cierta liberación para no llevártelo a casa, porque claro, hay situaciones que como te las lleves a casa puedes caer en depresión fácilmente. Claro. Entonces, al final es ir aprendiendo y sobre todo tener la conciencia tranquila de decir, vale, yo he hecho esto, esto y esto, que era lo que yo sabía, que son las herramientas que tenía. A partir de aquí ya hay factores externos que no se pueden controlar. Es que no todo se puede controlar. Y es importante entender que no somos los responsables de todo, ¿no? Sí, exacto. Exacto, es que también hay, ¿no? Llámalo destino, llámalo X en lo que creas, al final hay una serie de situaciones que es que no están en tu mano. Es que tú no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo de una persona. No, porque eso que dicen, no, es que en medicina si pones este fármaco hará este efecto y hará... No, porque eso depende de La tantas ecuación tiene cosas. muchísimos factores. Exacto, y cada cuerpo es un cuerpo único, con unas características únicas, con una combinación de genes única. Entonces, creer que una misma cosa va a funcionarle igual a este, que a esta, que a este, imposible. Es imposible y tú no te puedes responsabilizar de eso no depende de ti. Tú has hecho lo que a día de hoy la ciencia te marca, lo que a día de hoy está probado en la mayoría, que no en todo el mundo. A partir de ahí ya, pues, ¿qué quieres? Hacemos lo que se puede y sobre todo es esto, tener la conciencia tranquila. ¿Cómo te llevas con tu mente? ¿Cómo te llevas con ella? Depende del día. Depende del día, depende también de mi ciclo menstrual, Vale. depende mucho, pero procuro llevarme bien y procuro hablar mucho con ella para que sobre todo no me sabotee, que muchas veces está esa crítica interna, esa enemiga que te dice no, por aquí no es o tal, entonces procuro hablar mucho, procuro sacarla muy afuera y sobre todo procuro escucharla si creo que va a tener razón y no hacerlo si algo me dice a mí que por ahí no es. Claro. Me parece que has comentado una cosa por encima que me gustaría que normalizáramos y viéramos un poco, que es ese ciclo menstrual y ese no soy la misma mujer, bueno, soy la misma, pero no Pero estoy en para el nada. mismo momento y cómo me permito, cómo no me permito, cómo podemos compartir desde alguien mayor Claro, hasta una chica joven, o sea, empezando o no empezando, claro. ¿no? Porfi, cuéntame. Las hormonas, claro, nosotras al mes, bueno, hablo por mí, pero muchas Yo todo lo amigas que te mías, pregunto cuando te claro, hablo de cómo te vas con tu mente no es para que nos sí. cuentes tus oscuridades, es No, para que lo entiendo. inspiremos. Sobre todo muchas amigas mías, todas, al final tenemos esas 4 fases menstruales, ¿no? Del ciclo y no es lo mismo estar la semana antes de la regla que la semana de la regla, que la semana de después y la semana entre medias, ¿no? Yo sé que la semana antes de la regla empieza mi bajada de ánimo, empiezo a estar más irascible, me molestan cosas que a lo mejor la semana antes no me habían molestado y procuro, como yo ya sé, ¿no? Cuándo va a tocar esto, procuro darme cierto margen, de decir, vale, sé que es esto, no pagues tu enfado con quien no toca, porque también puede pasar, no te enfades, ¿no? A lo mejor decir, pues no entiendo para qué este paciente ha venido aquí, no lo hagas porque sobre todo esto va a pasar el mes siguiente, se va a volver a repetir, entonces no tiene sentido. Sí que procuro, pues es esto, darme margen y parar. Si empiezo a estar enfadada y no entiendo por qué, miro la fecha del calendario y digo, ah, vale, es que empieza a tocar. Y sí que doy cierto margen. Y es igual que en la semana de la regla, estoy muy cansada, hay mucho cansancio. No me voy a forzar a entrenar fuerza, a lo mejor pues salgo a pasear y con tranquilidad. Doy como ese pequeño margen porque ya he hecho el proceso de conocerme, sobre todo el conocimiento. Y en las mujeres mayores, sobre todo que veo en menopausia o posmenopausia, creo que por tema generacional ese conocerse no se ha hecho y es súper importante hacerlo. ¿Vale? Es muy importante decir, vale, yo tengo esta situación hormonal, esto afecta, porque es que en las mujeres afecta muchísimo el tema hormonal, no es que estemos locas o histéricas, ¿no? Que siempre se nos ha tachado de esto, sino que es una cosa fisiológica, es que es real. Nuestras hormonas influyen en nuestro estado de ánimo, influyen en nuestra neurología y es importante conocerse, saber cuándo por el ciclo me va a afectar y a partir de ahí pues no ser una fustigadora porque siempre queremos ser como perfectas y estar bien, no, pues hay que dar ese margen, ese pequeño margen y luego volver a la carga
tan felices y tan luchadoras como somos. O sea, dejarte ese espacio, Sí, hay que permitírtelo, dejarlo. Sí, dar sí. un poquito un paso atrás también e Exacto. intentar ver tus ciclos para conocerlos, ¿no? Exacto, sobre todo es hacer un proceso de autoconocimiento, de decir, vale, yo sé que en estas fechas del mes pues voy a estar así, voy a intentar estar dentro de que esté así lo mejor que pueda y no pagarlo con quien no toca, pero a partir de ahí pues dar ese aire, ese margen. Y perdonarse, ¿no? También en esa parte. Sí. ¿Cómo haces tú esa parte, ese proceso personal un poco de... Porque claro, no todo sale bien. No. ¿Cómo te perdonas? ¿Cómo cierras ciclos un poco? Sobre todo escribiendo, escribo mucho en esa parte y a nivel objetivo digo, ¿qué me diría otra persona? O si esta persona que está escribiendo fuera un paciente, ¿qué le diría yo? Y a partir de ahí digo, yo no machacaría nunca a un paciente diciéndole, pues no has hecho esto, no has hecho, ¿por qué me tengo que machacar yo? ¿Cómo trataría a la Mara que estuviera enfrente en la silla? Pues le diría, mira, esto ha pasado por esto, pero lo que puedes hacer es lo siguiente, tal. Busco más la solución y cómo mejorarlo, pero pensando, o sea, como que me desdoblo. Y digo, si Amara estuviera enfrente de mí como una paciente, ¿qué le diría? Y ese es el proceso que hago. Te ayuda a coger perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Coger perspectiva es fundamental y sobre todo es esto. Yo machacaría a un paciente, le diría, pues no has hecho esto, no. ¿Cómo lo hago Entonces, conmigo, no? exacto. ¿Por qué yo me tengo que machacar? Que todo el mundo lo hacemos, ¿eh? No hay duda. Pero como yo tengo un trabajo que afortunadamente me puede dar esa perspectiva de qué le diría a un paciente, pues qué le diría a Mara si fuera mi paciente. Claro. Entonces, eso es lo que más me ayuda. Por suerte hemos hablado porque esto de la menstruación, de los ciclos y demás está cada vez más en la mesa y es cosa de las parejas de todo tipo, homosexuales, heterosexuales, pero es que el hombre también vive procesos. ¿Qué me puedes contar? Y creo que también hay que darle un espacio porque Y también nos tanto. cambia la testosterona y parece que no importa. Entonces, Correcto, sí, sí. ¿qué deberíamos de entender de esto? ¿Y qué le decimos a la mujer con respecto al hombre o al hombre en esta parte? Porque también hay una whatever-pausia, que no sé cómo se llama. ¿Cómo va esto? Porque parece que no nos merecemos también entenderlo. Cuéntame, Claro. por favor. Yo creo que igual que la medicina, vosotros estáis en un proceso de transición. Es decir, porque hay una generación de hombres que esto del autoconocimiento y del mirar hacia adentro y tal, todavía no lo terminan de ver. Y ahora, afortunadamente, ya vuestra generación, ¿no? Y generaciones que están viniendo posteriores... Vuestra, dice, tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad. Pero Es broma, es broma. nuestra generación, la generación de hombres ya de finales de los 80, 90, ya empieza a ver que es importante mirar hacia adentro. Que esto, hasta ahora, tu padre seguramente, el mío por lo menos no, nuestros abuelos ya ni te cuento, pero esto de mirar hacia Pero adentro... y por ellos, sobre todo. Exacto. Porque, Ya no porque seas mejor padre y mejor marido que también, sino por ti. Los hombres no lloran, los hombres tienen que hacer, los hombres sobre todo tienen que hacer, ¿no? Se han puesto el papel de ejecutores y de ahí ya está. Yo creo que ahora es el proceso de transición en el que os dais cuenta que no solo tenéis que ser ejecutores, también se puede hacer insight, también se puede mirar hacia adentro y que también tenéis hormonas. Mira tú por dónde. Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Claro, siempre se ha estudiado mucho la hormona del hombre en cuanto a funciones que hace, pero no en cuanto a efectos que tiene. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta que efectivamente os va a disminuir la testosterona, esto os va a producir cambios de ánimo que no estáis acostumbrados a tener. Y claro, nosotras estamos acostumbradas porque cada mes lo vivimos, vosotros no. Y esto genera mucha frustración porque ahora me siento más triste, porque me siento más cansado, porque no tiro, porque no tengo tanta libido, que eso es un tema que preocupa muchísimo a los hombres. Y todo esto genera esa frustración, ¿pero por qué? Porque en generaciones anteriores nunca se ha hecho el insight de decir, puedo sentirme, puedo sentir. Y está bien. Y está bien, y no pasa nada. Puedo sentir menos líbido por mi pareja y no pasa nada porque no es que yo le quiera menos, es que en este momento a nivel fisiológico no estoy ahí. Puedo sentirme triste o enfadado sin saber por qué. Y no por ello soy peor padre, peor marido, peor nada. Para nada. Puede, ¿no? Que a lo mejor tu hijo haya hecho alguna trastada y te moleste más de lo habitual. Puede pasar. No por ello sois peores y no por ello sois menos hombres, ni nada de esto. Lo que pasa que es esto, vosotros no estáis acostumbrados, nosotras sí. Y creo que al hombre siempre se le ha estudiado, ¿no? Lo que puede hacer, pero no cómo se puede sentir al respecto de lo que puede hacer. Claro. Y esto es importante. Igual que en muchos estudios de medicaciones siempre se estudian hombres y no se estudian mujeres y ahora está empezando, pues con los hombres es igual. Nunca se ha hecho ese ejercicio, yo creo, de insight, de decir qué está pasando. Y ahora
la generación esta y la que viene sí que lo está empezando a hacer. Y es por eso que ya se ve la importancia, ¿no?, de a lo mejor pues en ciertos hombres de 50, 60 años ya hacer una terapia, igual que la terapia hormonal sustitutiva en mujeres, pues hacerla en hombres, también se puede. Y no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que, claro, vosotros estáis conociendo ahora vuestras hormonas. Nosotras llevamos ahí mucho más camino recorrido. Pero claro que me parece súper importante. Y la mujer, al igual que ha conocido mucho sus hormonas, también tiene ahora que descubrir las hormonas del hombre. También tiene que descubrirlas y también, evidentemente, igual que a lo largo de generaciones se nos ha acompañado a nosotros en ese proceso, nosotras ahora hay que acompañar a los hombres en ese proceso, más que nada porque nosotras tenemos más experiencia. O sea que ahí lo podemos hacer mucho mejor nosotras. Claro. Y sobre todo lo que creo que debe pasar es que el hombre pierda ese miedo a hacer su insight. Vale. El hombre no es menos hombre o menos masculino por hacer ese insight. Oye, en una sociedad donde se premia la acción, el conseguir y demás, a veces nos cuesta mucho permitirnos descansar, permitirnos parar. ¿Qué opinas de esto y por qué es tan importante? Pues es fundamental parar. Yo lo creo. Porque nos sentimos hasta culpables muchas veces. Sí. No es lo que dije desde los años 50, es la carrera de la rata de tengo que ser productivo, tengo que. Vamos al mismo sitio todos. Puedes parar y de hecho muchas veces parar y coger aliento te puede dar más fuerza para llegar más lejos de lo que habías pensado. Entonces, para, piensa, sobre todo se está perdiendo el pensar, ¿no? Además ahora con la era digital que viene, de la inteligencia artificial, etc. Párate, piensa, recapacita, reposa lo que has hecho y entonces sigue. Y no pasa nada. ¿Contra quién estás compitiendo? Yo siempre lo digo. ¿Contra quién corres? Claro. Corres contra ti mismo. Y que yo sepa, no venimos, no somos viajeros en el tiempo, no venimos de unas realidades paralelas que estamos viendo a nuestro otro yo avanzar más rápido. No, somos nosotros contra nosotros mismos. Otra cosa es que tengas, yo qué sé, un trabajo y te pongan una fecha límite. Estos son casos excepcionales. En la vida, permítete parar, permite hacer el insight y si tienes a lo mejor que decir, oye, quiero hacer un retiro de 6 meses en el que voy a pensar qué es lo que quiero en la vida, porque mi trabajo no me gusta, porque mi pareja no estoy feliz con esta pareja, porque X, y quiero hacer un cambio radical, yo te animo a hacerlo, hazlo, porque al final aquí estamos, por lo que sabemos por ahora, una vez. Yo querría vivirla bien, con tranquilidad y a ser posible disfrutando lo máximo posible. Por tanto, parar a mí me parece necesario. Si pudiésemos, en este medicina que dices, ¿no?, que vamos hacia ella, que yo tengo fe que también, Sí. y es así, ¿cómo harías un poco ese proceso reestructural, general e incluso del proceso del paciente? Que sé que es amplio, pero Sí. pero toca que haya voces que lo propongan, porque entiendo que aunque luego también haya intereses, tenemos que ir para Sí. allá, ¿no? ¿Cómo, si tuvieses la potestad, la capacidad de reestructurarlo, cómo lo harías un poco? Que los intereses no están reñidos con lo que vamos, porque puede seguir habiendo cierto negocio, por así decirlo, en ese nuevo sistema, pero lo primero que hay que quitar es el sistema. Es decir, el sistema, hablo por España, el sistema sanitario español, tal y como está concebido ahora, lo único que quiere es sacar números adelante. No le interesa ni la salud, ni la enfermedad, ni el paciente. El sistema está hecho para sacar números. Claro, pero hay más números cuando la gente toma más pastillas que cuando está bien. De hecho, es que la salud preventiva no es negocio. Que la gente esté bien no es negocio. No, pero por lo menos para los mismos que esos. Exacto, no es negocio para la farma. Porque si tuviéramos una serie de políticos inteligentes y listos, verían que la salud preventiva genera mucho más dinero que el no tener la salud preventiva. De hecho, esto fue una de las cosas que hicieron en la primera revolución industrial. Cuando pusieron baños en casa la primera vez es porque se daban cuenta que la salud de los trabajadores mejoraba, por tanto producían más, por tanto. Entonces, pero bueno, si yo fuera política, Dios me libre, pero si yo fuera política y sobre todo tuviera la capacidad, cambiaría el sistema. El sistema ahora mismo no permite que yo me siente una hora, hablo de una hora, con una persona y yo le diga, a ver, Maripili, cuéntame. Primero, ¿qué es lo que te duele? Segundo, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Quiénes son tu familia? Déjame conocerte. Yo ahora mismo me siento delante de unos 50 desconocidos de media al día y me cuentan simplemente una cosa de ellos. Pero yo para saber cómo tratar esa cosa realmente necesito mucho más, necesito su contexto, qué es de su vida, qué le gusta, qué no, qué hace, qué le mueve. Porque a lo mejor si yo encuentro una motivación para un paciente,
me hace mucho mejor el tratamiento que no. Entonces, la farma puede seguir. La medicina es la medicina a día de hoy y los fármacos tienen que seguir Y existiendo. tienen un lugar, y tienen Claro, una tienen un ayuda. O lugar sea, que y son nadie... necesarios. No puedo curar una neumonía sin un antibiótico. Esto lo sabemos. Ahora bien, dame una hora. Dame un sistema. Y yo creo que el sistema, no sé por qué lo han hecho así, porque ya digo, una salud preventiva me va a dar menos ingresos largos. ¿Vale? Si yo tengo una buena Que son salud, muy caros, más de lo que que nos son parece. carísimos, seguramente me dé muchos menos problemas metabólicos. Toda la, ¿no? Por ejemplo, hablo de los pacientes respiratorios. Si tú haces una buena salud preventiva para no fumar, te vas a ahorrar una serie de ingresos y una serie de medicaciones, que una medicación de un EPOC puede costar 2.000 euros al mes. Imagínate el ahorro que es. O sea, es que va a dar mucho más dinero tener una población sana que tener una población enferma. Por tanto, el tener a una población enferma ni a la población, ni a los médicos, ni al sistema sanitario le conviene. Le convendrá, esto es, a la farma o a alguna industria oculta que haya, porque desde luego a ninguno de las dos partes, la parte sanitaria y la parte del paciente, le conviene. Por tanto, yo creo que es que lo que hay que erradicar ahora mismo es el sistema, cómo está montado el sistema y sobre todo darle a la persona, al paciente, el poder de su salud. No, el poder de su salud no es mío. Yo puedo tener cierto conocimiento, sin duda, pero la salud de una persona, eso se puede conocer y se puede saber y lo puede tener y así no depender del sistema sanitario. Claro, ahora bien, ya los intereses ocultos para depender o no, los desconozco, no sé cuáles son, pero yo creo, sin ser, ya te digo, ni política, ni economista, ni nada de esto, que es mucho más rentable a nivel económico una población sana, porque te va a producir más, te va a generar menos gasto que una población enferma, sin duda, vamos. ¿Tú tienes fe en la evolución de todo esto? Y en el cambio y en las nuevas generaciones de médicos y de las personas y de las... ¿Qué sientes? Yo tengo fe en el cambio de los profesionales, no tengo fe en el cambio del sistema. Yo creo que el sistema en algún momento caerá por su propio peso, porque ahora mismo es un monstruo deficitario que no hay por dónde cogerlo. Los profesionales cada vez estamos más presionados y eso en algún momento caerá. Y acuérdate de mis palabras, lo dejo aquí grabado, nos echarán la culpa a nosotros de que caiga, a los sanitarios. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos someternos a la esclavitud. Básicamente, dicho de forma clara, esto será una cosa novedosa, pero es porque, es decir, a fin de cuentas la medicina es un trabajo, que evidentemente es un trabajo mucho más vocacional, sin duda alguna. Pero sois personas. Pero somos personas y a mí, Hacienda, por lo que sea, con la vocación no me deja pagar. Me quiere cobrar en euros. Mira, ¿tú por dónde? ¿No? Entonces, yo no puedo pagarle a Hacienda con euros y yo quiero pagar mis impuestos porque yo quiero que todo siga yendo como más o menos está establecido. Que bueno, pero la cuestión es que no veo esa voluntad por parte de la política de cambiar por ninguno, ningún color he oído nada de la sanidad. He oído ni tú más. Pues tú eres corrupto, pues tú más. Tú eres esto, tú más. Yeah. No he oído a nadie hablar de la sanidad ni de la educación. Entonces el sistema creo que al final caerá porque los profesionales sanitarios cada vez estamos más petados, estamos más presionados, las listas de espera son cada vez más largas, lo cual me parece indignante. Los pacientes cada vez tienen menos recursos para saber a dónde acudir. No hay. O sea, si tú quieres ver a un traumatólogo, por lo menos donde yo trabajo es un año de lista de espera. Ya se te ha curado lo que tuvieras. O te has muerto. O te has muerto. Entonces, al final, la población acabará hartándose, como es normal y como debe pasar, y el sistema caerá. Y tiene que haber un culpable cuando el sistema caiga. Y seremos, ya te digo, salvo milagro divino, seremos los sanitarios el culpable. ¿Cuándo será? Evidentemente no lo sé, claro. Yo creo que tardará, pero es un monstruo que cada vez pesa más y que cada vez es más insostenible. Entonces, no veo fe en que los profesionales cambiaremos, pero igual que yo, nos buscaremos otras alternativas, otras vías, claro. Divulgar por redes, poder tener un lugar donde enseñar lo que de verdad queremos enseñar, pero que el sistema no nos está permitiendo, porque ya digo, yo por urgencias tengo 3 minutos por paciente, y a partir de ahí... Y que también quieres ser claro, yo quiero mujer, ser madre, claro, persona. Exacto, amiga. Yo tengo mi vida aparte, porque la gente cree que a veces hay personas, ¿no?, que creen, no es todo el mundo, pero personas que creen que nosotros solo vivimos en el hospital o en el centro de salud, que solo nos dedicamos a eso y que nuestra vocación es eso. No, mira, perdona, es que yo aparte de aquí tengo una vida como tú. Claro.
Y esto no se termina de ver, y yo creo que, ya te digo, salvo milagro divino que venga algún partido que diga, oye, esto hay que cambiarlo, y se pongan a trabajar, porque el sistema sanitario ahora mismo necesita mucho trabajo, no lo creo. Los profesionales sí que yo creo que viraremos pues esto a una medicina más integrativa, pero fuera del sistema. Hablas de algo que lo siento un poco un engaño y a la vez veo en generaciones. Hablo de que a veces estudias algo idealizado como es medicina, como son otras cosas, porque quieres hacer algo, pero luego la vida que te da no tiene nada que No, ver. no. Entonces, quiero que hablemos un poco de ese que muchas veces, sobre todo para la felicidad de las personas, incluso de jóvenes, que muchas veces no es lo que quieres ser, sino cómo quieres vivir, ¿no? Cómo lo ves, tú que has tenido que virar algo que es muy vocacional, ¿cómo podemos inspirar en eso? Claro, la medicina es como, también es lo que te digo, está en transición desde lo que era, ¿no? Para una abuela o una madre siempre presumen de, es que mi hijo, mi hija es médico. Y yo ahora mismo cuando alguien dice eso, le digo, mamá, no digas esto porque va a ser un problema. Claro, entonces cambia de mucho lo que te venden, la realidad de entrar a la carrera de medicina, de vas a ser médico, vas a estar bien, a lo que luego es el sistema, ya digo. Porque yo lo veo que es durísimo y ves Sí, sí. echando muchísimas horas. Vamos, Es- habrá muchísimos tomando antidepresivos, habrá de todo. Sí, sí, uy, las tasas de antidepresivos son enormes entre el gremio, sí, sí, es horrible. ¿Qué pasa? Que venden esa idea. Tú entras a la carrera con A salvar el mundo. claro, con 18 añitos, tú dices, bueno, pa'lante con todo. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al sistema te das cuenta, muchos lo dejan, nada más entrar. Sí. Este es un problema Wow. que ahora además se va a ver, que es que este es otro problema Que no la hay gente... médicos. No hay médicos. Dentro de 20 años va a haber un problema muy serio de médicos. O sea, si las listas de espera ahora están a un año, dentro de 20, olvídate, olvídate. Entonces, claro, muchos lo dejan, nada más entrar, y el que resiste, porque al final resiste, o bien hace un burnout, es decir, ya está quemado, por tanto va a ser ese médico insensible, desagradable, pero no es por ti, es porque el sistema lo ha machacado Vale. y ya se ha acabado, o hace como yo. Yo no soy, procuro no ser insensible, procuro no estar quemada, pero me busco mi alternativa. Claro. Para ayudar de verdad necesito otra vía, no, porque no puedo hacerlo en 3 minutos. Claro. ¿Qué le cuento yo a una persona en 3 minutos? Le Claro. digo, mira, este es tu tratamiento, esta es tu cosa, el siguiente que está esperando su hora. Claro. Entonces, yo creo que al final, para inspirar, lo que tienes que hacer es no desanimarte. La medicina es una ciencia bonita, es una ciencia preciosa, pero si puedes encontrar un sistema mejor, ve hacia ese sistema, sobre todo. Y plantéate un poco cómo va a ser tu vida, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué vas a querer? ¿Vas a querer una conciliación familiar? ¿Vas a querer mantener tus amistades? ¿Vas a querer una cierta calidad de vida? Entonces el sistema, a día de hoy, el sistema español no es para ti. Busca otra alternativa diferente. Entiendo, hablabas antes del hipotiroidismo y ¿por qué es tan importante? ¿Por qué has elegido ahí? ¿Por qué crees que puedes ayudar tanto? Y que podríamos un poco comentar de todo Básicamente porque yo tengo hipotiroidismo. Entonces, como fue algo que a mí me diagnosticaron nada más entrar en la residencia, claro, yo había sido una persona pues, que no me había hecho un chequeo nunca y tal, y cuando entras en el hospital lo primero que te hacen es un chequeo de arriba abajo para ver que todo está bien, que no tienes ninguna enfermedad así contagiosa, y me detectaron el hipotiroidismo y yo dije, bueno, pues estupendo, nada, hipotiroidismo, digo, tampoco es tan grave. Me dieron la pastilla, bueno, fui yo propiamente víctima del sistema, ¿no? Y yo veía que en las guardias, yo digo, estoy cansada, digo, bueno, son guardias de 24 horas, duermes solo 2 horas como mucho, si es la guardia buena, digo, normal que esté cansada. Pero yo veía que entre semana tampoco tiraba. Y decía, qué raro. Cuestión que fueron pasando los años y yo cuando acabé la residencia dije, no puede ser que yo siga sin energía, que yo siga mal, que no me vea bien, el peso había aumentado muchísimo. Y dije, bueno, pues voy a ver qué pasa. Entonces empecé a investigar sobre el hipotiroidismo porque era lo único que yo tenía. Claro, y me di cuenta de que todos los síntomas cuadraban. Y yo decía, bueno, pues ¿cómo se puede mejorar el hipotiroidismo? Digo, porque técnicamente tengo la pastilla ajustada, tengo la dosis perfecta. Vale, pues me di cuenta que había muchísimo más que hacer. Y al mejorar yo, cuando empecé a divulgar hace un año en redes de salud, una de las cosas, los vídeos que más éxito tenían era hipotiroidismo. Y yo dije, ostras, pues si hay gente con hipotiroidismo que no está sabiendo qué hacer, Claro. digo, pues ahí está mi punto, porque además, qué mejor que yo, que lo he probado en mí, Claro. que puedo hacerlo. Y fue por eso, básicamente. ¿Y cómo ha sido ese camino un poco? ¿Qué has ido cambiando? ¿Qué has ido haciendo? Pues sobre todo mover palancas muy sencillas, muy básicas. El sueño, que claro, evidentemente una vez que acabé las guardias de noche, ahora sigo haciendo guardias, pero ya no son de noche, una vez que quitas eso, el sueño mejora, empieza todo a mejorar, pero muchísimo.
una alimentación mucho mejor, mucho más estable, porque claro, antes a lo mejor eran las 3 de la mañana y yo ya estaba comiendo, porque claro, es el turno y cuando quitas ese desajuste, volví a entrenar fuerza, a entrenar cardio, entrenas fuerte, duermes mejor y empiezas sobre todo a ver qué puedes ir mejorando. La suplementación, pero ese fue el último cambio que hice porque no era lo más importante, y con esas palancas yo fui viendo que el hipotiroidismo iba mejorando, me conseguí bajar la dosis de la medicación y a partir de ahí dices tú, ostras, es que no tiene nada que ver, yo antes me iba durmiendo por los lugares, ahora tengo energía, tiro con el día, tiro con los proyectos, o sea, yo tengo más edad, pero tengo más energía. Entonces fue eso lo que fui haciendo y digo, ostras, pues esto lo puedo empaquetar más o menos en cierto conocimiento y decir, vale, pues se lo voy a ofrecer a la gente, porque claro, la medicina es muy extensa y en Instagram puedes hacer vídeos de más o menos todo, pero al final no puedes dedicarte en profundidad a una sola cosa. Y yo dije, bueno, pues me dedico al hipotiroidismo, que es algo que al fin de cuentas es experiencia propia y por ahí he tirado. Qué guay. Sí, la verdad es que sí. ¿Estás orgullosa de tu camino y de ti? Sí, la verdad es que sí, me lo llegan a decir. Yo empecé con la divulgación hace un año, ya estaba orgullosa porque había conseguido pues, mi especialidad MIR, este año además conseguí la doble especialidad porque salió la especialidad de urgencias y también la conseguí, entonces a nivel profesional estoy contenta y a nivel de haberme buscado, ¿no?, la alternativa y de haber querido sacarme las castañas del fuego, también estoy orgullosa de decir, bueno, pues no me conformo solo con el sistema, hay una vida, hay un tipo de vida que yo quiero tener, una conciliación familiar, yo quiero formar una familia y quiero estar presente en esa familia, por tanto sé que el sistema eso no me lo va a ofrecer y estoy orgullosa de haber sido valiente, ¿no?, y haber accionado y haber dicho, venga, pues esta es la alternativa y ahí vamos. Qué guay. Sí, estoy contenta. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer, sí, de verdad. Lo mejor de